tema de foliación de expedientes y eliminación de documentos, ¿ok? Como les decía, este curso de alguna manera se enfoca en la parte archivística, en la parte referida a la gestión documental que tenemos dentro de una entidad, y es que en realidad seamos pues conscientes de que un documento que inicia con un simple trámite en algún momento va a culminar. ¿Y qué sucede tras esta acumulación? Ah, ya, chavo expediente, no, ¿verdad? Nosotros tenemos que guardarlo. Para esto, lógicamente, seguimos todos unos lineamientos en el tema de la organización que se va a llevar dentro de la entidad, ¿no? Para poder, pues, separar, distinguir estos archivos, tanto el archivo de gestión, el periférico, el central y hasta nuestro archivo general de la nación, ¿no? De documentación que tenga que ver más que nada con el tema relacionado a un tema histórico, tal vez de ordenamiento territorial, etcétera. Pero vamos a conocer algunas de las pautas. Además, y de forma adicional, pues este año se lanza una modificatoria bastante interesante respecto a la normativa que nos acompaña en archivístico. Muy buenas noches para todos los que nos siguen saludando. Vamos a empezar entonces. ¿Cuál es el logro de aprendizaje de este curso? Este curso está orientado a proporcionar el entendimiento técnico y jurídico de los procesos vinculados a la gestión documental dentro de las entidades públicas y privadas en el marco de la normativa. Se abordan los principios y técnicas de foliación como garantía del orden, integridad y seguridad jurídica en los expedientes, así como ciertos criterios legales y procedimentales. Vamos a empezar con una frase. ¿Ok? En este caso, bueno, resulta que es parte de un texto, pero nos dice lo siguiente. La organización de un archivo responde a una doble necesidad. Por un lado, proporcionar una estructura lógica al fondo documental, de modo que refleje las actividades que desarrolla una entidad, y por otro, facilitar la localización de los documentos. Imagínense que nosotros simplemente todos los documentos que lleguen los recibimos y los acumulamos ahí al lado de una pared, ¿no? En algún momento esta pared va a colapsar de documentos, vamos a tener toda una muralla y resulta que mi jefe me envía a buscar el oficio 15, ¿no? Sería imposible dentro de ese desorden poder ubicarlo rápidamente. Sí, lo voy a poder ubicar, definitivamente está ahí, pero ¿dónde estará, no? Y nos va a tomar tiempo. ¿Qué sucede si nosotros nos empezamos a organizar? Al menos empecemos por lo más pequeñito, que son los archivos de gestión, que son los que ustedes hoy en día ven dentro de sus oficinas. Les llamamos archivos de gestión justamente a estos pequeños archivadores, ¿no es cierto?, que tenemos con documentos emitidos, oficios emitidos, cartas emitidas, informes emitidos, documentos recibidos, etcétera. Y los vamos a ir organizando y ordenando. Entonces, de tal manera que si mi jefe me dice, necesito el oficio 15, yo miré pues el tomo 1 de oficios emitidos, lo buscaré y lo podré encontrar. O qué sucede si yo por ahí necesito la copia de algún documento, ¿no? Para algún tipo de trámite. Entonces, lo voy a tener a la mano. Luego, esto va a pasar a un archivo un poquito más grande, que es llamado el periférico, ¿ok? Que se puede también entender que pertenece a un área. Vamos a ir con un ejemplo. En una municipalidad yo tengo una gerencia, vamos a hacer de cuenta que es la gerencia de infraestructura y obras, ¿ok? Y resulta que el archivo que yo estoy llevando ahorita, que la secretaria tiene detrás de su espalda ahí en sus anaqueles, son los documentos actuales, ¿no? De la gestión 2025. Ese vendría a ser un archivo de gestión. El archivo periférico, que va a pertenecer a toda la gerencia, tiene como principal función archivar, valga la redundancia, documentación referida, por ejemplo, a expedientes técnicos, ¿no? Entonces yo, cuando se emite la resolución, junto con todos los actuados, lo envío de manera temporal a este archivo periférico. ¿Por qué hablo de manera temporal? Porque en realidad podría ser que este expediente nunca se ejecute o no se ejecutó y se mantiene ahí, pero puede ser que en algún momento sí se llegue a ejecutar y lo retiro para activarlo, por decir así, ¿no? Entonces es como que un archivo temporal. Luego tenemos el archivo central de cada institución, que sabemos que de acuerdo a la reglamentación que existe y que se encuentra vigente, nosotros debemos enviar pues una vez al año, previo cronograma ya armado y coordinado con ellos, documentación, ¿no? Que sea ya del índole general, pero tiene también ciertos parámetros, como por ejemplo el tema de los empastados y todo lo demás, ¿no? Y bueno, ya después hablamos del Archivo General de la Nación, que aquí únicamente va a ir la información referida pues a un tema histórico, a un tema documental, importante tal vez en el ordenamiento territorial o que sirva de algo, ¿no? Por ejemplo, a nivel regional.
Resulta importante hacer posible la rápida localización de los documentos. Cada expediente o documento debe tener asignada una ubicación y no otra, de forma que su búsqueda sea ágil y rápida. Y es que en realidad parte de la organización se enfoca en eso, en poder brindarnos las herramientas correctas y poder mantenerme de manera organizada. En la gestión pública todo es súper rápido, ¿no? Siempre te dicen necesito el documento para ayer. Y ese para ayer significa que cuando lo busques ya lo tienes que encontrar, lo tienes que tener ya listo. Tenemos una ventaja, si bien es cierto, el tema de la digitalización que se va dando, pero cuando el documento está en físico, pues tenemos nosotros que ir viendo la forma de poder ordenar y organizarlo, ¿sí? Dentro de las disposiciones generales del curso del día de hoy, yo me he basado en lo que corresponde a la base legal que tenemos a la Constitución Política del Perú, tenemos a la Ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos en nuestro país, el Decreto Supremo 0892 que se encarga de reglamentar esta ley antes mencionada, la resolución jefatural 242-2018, que si bien es cierto es una de las que se encuentra vigentes, que aprueba la Directiva 1-2018, que regula las normas de eliminación de documentos de archivos en las entidades del sector público y sus modificaciones, ¿ok? Sí, porque se dan modificaciones como, por ejemplo, la resolución jefatural 121-2022, que modifica esta directiva de normas para la eliminación de documentos. Luego tenemos la resolución jefatural 2021-2019 que aprueba la Directiva 01-2019 que habla sobre las normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico en las entidades públicas. Y justamente en este nosotros vamos a establecer cuál es la documentación que se va a ir transfiriendo, ¿no? A los archivos. También tenemos a la resolución jefatural 21-2025. Esta justamente es la que yo les estaba mencionando, que en esta vamos a modificar dos directivas. La directiva que acabo de mencionar refería a las normas para la elaboración del plan archivístico y la directiva 01-2018 respecto a las normas para la eliminación de los documentos en el sector público. También tenemos a la directiva 6-2019 que son los lineamientos para la foliación de documentos archivísticos en las entidades públicas que vamos a tocar ahora en nuestra primera parte. La resolución jefatural 107-2023 AGN que aprueba la directiva 01-2023 referida a las normas de administración de archivos en las entidades públicas y la resolución jefatural 196-2023 que aprueba los lineamientos de valoración documental. Bueno, la 221-2025 AGM que ya justamente les había mencionado. ¿Sí? Miren, en resumen, aquí vamos a poder observar cómo deben estar los documentos. Me refiero al tema de la organización. Vamos a ubicar esto donde nosotros estamos, ¿ok? En nuestras cabecitas imaginariamente. En primer lugar, es importante para el tema de archivos que nosotros podamos señalar un documento esté identificado. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipo de documento es? Por ejemplo, tengo una carta. ¿Sí? Una vez que yo ya voy a tener esta carta, voy a proceder a la clasificación de mi documentación, que me refiere a las series documentales de cada unidad orgánica. Por ejemplo, dentro de la oficina de tesorería, ¿ok? Yo voy a tener tres secciones. Los documentos que corresponden a la correspondencia, lo que corresponde a los comprobantes de pago y lo que corresponde a cajas chicas. Luego de eso, voy a proceder a ordenarlos como en su respectiva unidad de conservación. Se entiende que en la gestión pública se ha hecho una costumbre que en los documentos que se encuentran archivados pero en gestión, es decir, todavía los que no han sido trasladados o transferidos a los archivos periféricos o a los archivos centrales, se van a archivar pues en estos documentos, que su nombre lo dice mejor, archivadores, ¿no? Esos folders un poco anchos, de lomo ancho que tienen, pues, ¿no? Para poder nosotros ingresar los documentos mediante un perforador y poder organizarlos, ¿no? Generalmente, ¿cómo los organizamos? De abajo hacia arriba, ¿no? Vamos colocando nuestra documentación uno encima del otro, ¿ok? Les pido, por favor, creo que hay un compañero que nos está, en este caso, levantando la manito. Las preguntas con el audio las dejamos para el final, pero el chat está abierto, ¿ok? Comprobantes de pago, notas de pago, Edgar, claro que sí. Nosotros en realidad vamos a elegir cómo vamos a ir distribuyendo esta información. Es más,
Yo no te podría decir que vas a poner en solamente un archivador todos los documentos de comprobantes de pago. Posiblemente haya tomos, ¿no? Porque sabemos de que no se emite uno o dos por mes. Entonces, de alguna manera va a haber tomo uno, tomo dos, tomo tres. La organización ya queda a criterio de de la entidad. Miren, ahora, hay un punto bastante importante. Nosotros, como entidades del Estado, gozamos de autonomía administrativa, económica y política. Yo lo sé, ¿no? Ah, ya, doctor, entonces si esto ocurre, pues yo pues simplemente yo elijo cómo voy a ordenar, cómo voy a archivar, qué documentos voy a eliminar. Es más, yo voy a decir cómo los voy a eliminar, ¿no es cierto? Pues no. Nuestra autonomía que tenemos como entidades, en este caso según nuestras leyes orgánicas a las cuales vamos a pertenecer, si bien es cierto, nos otorgan cierta autonomía administrativa, ¿ok? Esta tiene que ser enmarcada dentro de la ley que se encuentra vigente. Y les acabo de mencionar todas las leyes que tenemos vigentes, ¿sí? Vamos a pasar a las normas y estándares de la foliación. En primer lugar, tenemos que conocer los conceptos, ¿sí? ¿Qué es un folio? ¿Ok? Un folio es una hoja de documento de archivo. En algunos lugares les llaman fojas también, ¿no? Por ejemplo, los expedientes que manejamos en el ámbito judicial le dicen a fojas 20, ¿no? En este caso, también en la parte administrativa decimos al folio 15, ¿no? La foliación consiste en la acción de enumerar en forma secuencial cada hoja del documento del archivo. Es decir, si yo tengo cuatro hojas que van a conformar cuatro folios, voy a proceder a hacer la acción de foliación, que es colocar los números uno, 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué es el folio recto? La primera cara de un folio u hoja a la cual se le da un número para identificar su foliación, también llamado la cara recta, ¿no? La cara que siempre vemos del documento. ¿Y qué es un folio vuelta? Es la segunda cara del folio u hoja sobre la cual no se escribe número alguno salvo casos excepcionales. En realidad, dentro de la administración pública no se considera importante foliar la hoja del reverso, o sea, la parte de atrás de la hoja, ¿no? Bastaría con solamente foliar en este caso la cara que se encuentra delante y así continuamos con nuestra foliación que ahorita con ejemplos les vamos a explicar. Hay un detalle. De acuerdo a bueno, a los diferentes lineamientos que podamos tener de manera interna, ¿ya? Los documentos no siempre los vamos a foliar de la misma forma el que esté en trámite al que va a pasar al archivo. El día de hoy yo me voy a enfocar únicamente en los documentos que están listos ya para ser archivados, ¿ok? Los documentos que están en trámite, si ustedes se han dado cuenta, generalmente, usualmente, las entidades optan por foliar en la parte inferior, en la esquina inferior, ¿no es cierto?, el documento y ahí ir poniendo los numeritos, ¿no? No les voy a decir el color ni del lapicero que puede ser azul o negro, porque esto va de alguna manera a estar supeditado a las normas que se encuentren vigentes dentro de esa entidad. Es más, yo voy a hablar ahora justamente de la directiva número 6, que es la que establece cuáles son los lineamientos para la foliación de los documentos archivísticos en las entidades públicas y vamos a observar cuáles son de las condiciones que ésta establece. ¿Se puede dar algún cambio? Claro que sí, pero para evitar problemas tendría que estar regulado por la misma entidad. Doctora, pero si aquí, por ejemplo, dice que tiene que foliarse de color azul y la entidad señala que lo hagan de color negro, ¿estaríamos infringiendo la norma? En realidad, para este tipo de señalamientos que estamos haciendo, no hay mucha relevancia, ¿no? Entonces, ahí no habría que considerar solamente si es que la entidad no tiene ningún tipo de oposición, pues que se continúe con la misma. Usualmente utilizamos medios para poder foliar y ustedes me preguntarán por qué, si cuando el documento está todavía en trámite, yo puedo foliar hasta con la mano, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, esa decisión mía. Sí, pero en el caso de los documentos que pasan al archivo, justamente por eso esta directiva establece cada uno de los puntos que debemos de seguir. El objetivo de la directiva es establecer los lineamientos para la foliación de documentos archivísticos, ¿ok? Como un elemento necesario para el control y gestión en los órganos de administración de archivo en las entidades públicas, o más conocidos como los OAA, ¿sí? La finalidad de la directiva es orientar la acción de foliación y mantener la integridad del documento archivístico en las entidades públicas.
El ámbito de aplicación, bueno, para todas las entidades del Estado que reciba presupuesto del Estado, ¿no es cierto? Los presentes lineamientos son de aplicación para todas las entidades públicas de conformidad al artículo 2 del Reglamento 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos aprobado mediante Decreto Supremo 0892 JUS, concordado con lo establecido en los numerales 1 al 7 del título preliminar del texto único ordenado de la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo, en este caso, ¿no? 6/2017, ¿sí? Ahora hay un detalle, cuando esta norma se aprueba, de alguna forma, que es en el 2019, todavía no se emitía la última actualización de lo que viene a ser el TUO. Hoy en día ya contamos, ¿no? El TUO actualizado es al 2019, solamente que en el ámbito de aplicación señala el anterior a este justamente por la fecha en la cual se emitió, para evitar cualquier tipo de confusión que se pueda dar. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Tenemos por aquí de alguna manera nos están saludando. Muchísimas gracias por todos los saludos. Beca me dice, buenas noches, ¿por qué algunas instituciones folean tanto en número como en letras? Todo esto a la misma vez. Esto usualmente lo vemos en la parte, pues, que corresponde al Poder Judicial. Es una de las entidades que opta por hacer con la finalidad de evitar, pues, la pérdida de documentos, ¿no? Pero en realidad la directiva, ahorita vamos a señalarla que es para el tema archivístico, porque recuerden algo, los expedientes, que en este caso tú señalas, por ejemplo, que los estamos foliando con números y con letras, ¿ya? Son muchas veces expedientes que todavía están con vida. Yo les llamo con vida porque considero que una documentación, un trámite también pasa por todo un ciclo. Nace con la recepción, continúa su ciclo de vida con todos los trámites y va creciendo y engordando en el camino porque le vamos adjuntando documentos. Y si de alguna manera le damos culminación, ya sea con una sentencia, con un acto resolutivo, con un documento que dé por culminada la acción administrativa, ¿no? Ahí es ya cuando este documento pasa a descansar en paz y se va directo al archivo, ¿no? Y ahí podríamos ya considerar el tema de la archivística. Pero generalmente estos son documentos que todavía están pues con vida, ¿ok? Están activos. Es importante señalar que el propósito de esta directiva es establecer pautas para la foliación, es decir, la numeración de los documentos archivísticos de las entidades públicas para garantizar su ordenamiento y uso en la gestión documental. Su aplicación es para todas las entidades públicas, como hace rato ya lo he señalado, ¿ok? Y que de alguna manera este, esta actuación tenga que estar asignada a cada documento, puede ser en orden alfabético, numérico, alfanumérico, cronológico. La técnica de foliación es el número se escribe en la esquina superior derecha, ¿ok? De cada cara recta del folio en el mismo sentido del texto del documento. ¿A qué quiere decir? Ahí también hay un poquito a veces la confusión. Miren lo que señala esta norma respecto a las técnicas de foliación es, si yo tengo, en este caso, vamos a hacer de cuenta que esta es mi hoja, ya mi celular es mi hoja, voy a apagar la hora, ya, y quiero apagar y se prendió, ya. Vamos a hacer de cuenta que esta es mi hoja, ¿no es cierto? Mi foliación va a ser en esta esquina de aquí, ¿sí? En esta esquina superior. Pero dice también en la cara recta, es mi cara recta, porque el anverso sería la parte de atrás, ¿no es cierto? Del mismo sentido del texto. ¿Y a qué se refiere? Se entiende que si mi texto está en el sentido vertical, debería ir acá en la esquina. Si mi texto está en el sentido horizontal, debería de ir en esta esquina. Pero nosotros entendemos que por un tema de orden, la gran mayoría, la gran parte de los documentos se encuentran foliados aquí, porque al momento de empastar, pues la documentación siempre va, ¿no? En esta posición, ¿ok? Salvo que todo el plano haya sido, pues, de manera horizontal, ¿no? La legibilidad y limpieza. El número debe ser legible, sin enmendaduras ni tachaduras, y se debe escribir sobre un espacio en blanco, sin alterar membretes, sellos o textos originales. Si yo estoy viendo que mi hoja tiene un membrete negro y coloco encima el sello, pues va a ser imposible que se logre notar. ¿Qué hago? Busco un espacio en blanco, tal vez debajo, ¿ok? Pero, doctora, no están a la esquina, está más abajo. No importa, pero es un espacio en blanco en donde se va a poder verificar el número de la foliación. ¿Sí? A ver, seguimos. Beca nos pregunta, ay, ya. Carlos, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos Arrascue.
Buenas noches. ¿Quién está obligado a foliar? ¿El que presenta o el que recibe? El que presenta. En el caso de los documentos que están siendo recepcionados por la entidad, generalmente la gran parte de entidades dentro de sus lineamientos señala de que todo documento que sea ingresado a la entidad debe ser foliado. ¿Ok? Y es más. Cuando ya, eso es en el tema del trámite, estamos hablando ahora del tema del archivo, ¿ok? Que los documentos que ya están listos para mandarse al archivo, también igual, si yo soy el área usuaria en este caso, por ejemplo, yo trabajo en el área de administración y mi gerencia es la que está entregando el archivo, tengo que entregar pues todo completamente, ¿no? Foliado. Inclusive dentro de los cuadros, creo que hay una próxima clase que hablamos de los inventarios de los archivos, pero dentro de la determinación que existe para el tema de la archivística, tenemos que colocar, por ejemplo, del folio tanto al folio tanto, ¿no es cierto? Que tú vas a archivar el tipo de documento, el asunto que has emitido, el total de folios que tiene al final tu empastado, ¿ok? El orden en el cual va la documentación. Roque me dice cómo garantizar la foliación como un libro y no como de adentro hacia afuera. Porque en este caso señala que la foliación va a ser desde el último documento, desde el, perdón, del primer documento al último, porque hablamos de un orden incluso cronológico, Roque. ¿Ok? David Aníbal Asensio nos pregunta, ¿en una entidad pública hospitalaria es necesario que exista una directiva de foliación para documentos administrativos y otra para foliación de historias clínicas? Ahí sí nosotros podríamos aplicar, en este caso, la autonomía administrativa. Si tú consideras necesario hacerlo, pues lo podrías hacer. Ahora, en el tema, pero miren, hay que pensar en algo. Separemos el tema en vida del tema de que ya está descansando en el archivo la documentación. Tanto en ambos casos, ya eso no se va a mover, no se va a alterar, no va a seguir engordando como si estuviera en trámite. Entonces, ya puede procederse a una misma foliación y simplemente lo que sí se requiere muchas veces es el tema del empastado, ¿no? Para un tema de orden y evitar que se pueda perder algún tipo de folio o se escape algún tipo de hojita, ¿ok? Pero eso ya queda a criterio de la entidad, ¿no? Yo no lo considero necesario, porque al final debemos entender que la documentación que se ve en archivo es documentación que ya no va a sufrir ningún tipo de modificación. Buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? En las instituciones, algunos casos se les indica que el mismo expediente que se presente en físico deben presentarlo en digital, y ahí sí cambian la numeración de folios. ¿Cuál se considera? Mira. Hay una ley que es la ley 31170, ¿no? Esa ley establecía justamente o nos permitía que nosotros, si vamos a presentar un documento por mesa de partes de manera digital, teníamos que luego formalizarlo. Posterior a eso se mete otra normativa que no recuerdo exactamente el nombre, el número, perdón, termina en 5, eso sí me acuerdo. Ya creo que es la 31725, creo, no, no estoy segura, pero se emite posteriormente una normativa en la cual nos permiten, mediante el tema del gobierno digital, ¿no es cierto?, que nosotros procedamos a ingresar documentación de manera virtual. Los folios no cambiarían, porque en este caso hay documentos que se tienen que aclarar que son pues el anverso, ¿no? La parte de atrás y ese folio ya no se va a contar. Entonces, prácticamente la foliación no debería sufrir ningún tipo de alteración. Es lo mismo, ¿ok? Carmen Morales. Para el archivo final, ¿dónde se debe colocar el número de folio? Ahorita lo vamos a ver, Carmen, no te preocupes, ahí está dibujitos. Sofía, pero la foliación es de atrás para adelante. Eso es lo mismo que les estoy diciendo y es en orden cronológico. Los documentos más antiguos van abajo y los últimos van en la parte de encima, ¿ok? Ana, se dice que cuando hay errores en la foliación hay que tachar el número errado con una raya oblicua y colocar al costado el número correcto al costado. Claro que sí, y ahorita lo vamos a ver, Ana. No se adelanten todavía. Jim me dice, buenas noches, y si hay un ticket pequeño como el número del trámite que ingresó en la institución en el expediente, ¿se cuenta como folio? No, es que hay documentos que no se van a considerar. Por ejemplo, en algunas entidades creo que les llaman hoja de cargo, hoja de coordinación. Esos documentos ya no se van a anexar en los documentos finales para archivar, ¿ok? Catalina, doctora, buenas noches. Salvo que sea parte de como el pago de una tasa, por ejemplo. Por eso es que hoy en día, inclusive las entidades que te piden, no lo anexes solamente así engrampadito, sino que pégalo en una hoja y esa hoja anéxala, ¿ok? Catalina, doctora, buenas noches. ¿Se puede foliar con un número de encabezado de Word de la misma digitación? No, no es válido. En este caso, Catalina, tiene que ser de manera manual. Bueno, me refiero a manual con un sellito que ahorita les voy a enseñar, ¿ok? Elizabeth, y si no está empastado,
ay, perdón, si no está empastado, se puede poner fastes o empaquetar con pita. Mira, es depende del delineamiento de la entidad. Particularmente en la gran mayoría de entidades que yo he visto, que yo he participado, que he sido parte, ya nos han considerado que obligatoriamente tenía que ir el documento empastado con la finalidad de evitar cualquier tipo de pérdida de alguno de los folios. Es que en realidad ustedes saben que la pita, eso es fácil de sacar la hoja, ¿no? Mientras que en el empastado no, y además que por un tema de orden. Liliana, la foliación de un expediente cuya foliación por parte de la oficina están ambas caras, cuando ésta contenga contenido, sin embargo, cuando va para el archivo, la foliación debe ser por hoja. Así es, Liliana. ¿Qué es empastado? Esta tapa dura que le ponen, Ronald, que muchas veces es, no sé, color azul tal vez o negro, ok, como el que le ponen a una tesis, ¿no? El empastado completamente, tapita dura, y se encargan de pegar las hojas y queda como un librito. Leslie, consulta, ¿se folea el reverso de una hoja? No, si está ya información importante como la frontal. De ser así, ¿en qué sitio se ubica la foliación? Gracias. En la parte superior, en este caso, de la hoja, ¿ok? Que ahorita les voy a mostrar, no se preocupen. Carlos, me dicen, el Poder Judicial empastan o cosen, lo realizan en el archivo de gestión, pero la normatividad archivística establece que no se debe de empastar ni cosida cuando se transfiere el archivo central en la institución pública. En realidad, esos son criterios que se podrían adoptar por la misma entidad, como te digo. Yo, en la más gran parte de entidades que he estado, no te aceptan información si no está foliada. Es que saben que es un riesgo. Miren. Cuando nosotros incluso hablamos del tema de la transferencia, que también tenemos normativas para esto, se señala que deben de ir dentro de files, ¿no? O en conjunto de hojas ordenadas dentro de unas cajas. Pero seamos sinceros, nuestro país tiene bastantes desastres naturales que podrían causar la pérdida o el daño en estos documentos. Por eso de preferencia se está pidiendo hoy en día que sean los empastados. Aunque el empastado tampoco te asegura nada, porque si se moja igual se pierde la información. El foliado siempre tiene que ser manual, no manual escrito, ¿ok? Ahorita les voy a decir por qué, de preferencia, pues podemos utilizar sellitos. Eh, Edgar, en gobierno regional de Ucayali lo empaquetamos con rafia previa engrampada. Es que en realidad los documentos, mira, ya no se utiliza el tema de engrampar, ¿saben por qué? Porque nosotros también tenemos que considerar que existen hoy en día normas de valoración documental y digitalización, la cual señala de que dentro de los procedimientos que hay es la preparación de la documentación para que ésta pueda ser digitalizada. Y la digitalización no incluye ese tema de las grapas. ¿Ok? Además que la grapa es un instrumento que con la humedad se tiende a oxidar y puede dañar el documento, el papel. Marita, en algunas entidades públicas en mesa de partes folian de adelante hacia atrás, estaría bien. Eso es más que nada en un tema de trámite, como te digo, no tiene nada que ver con el tema archivístico. ¿Ok? Cristian Tafur, hola Cristian, ¿cómo estás? Por el nombre me haces conocido. Buenas noches. En caso de que no, que dentro del documento como adjunto vaya un CD, ¿este se considera para la foliación? No, no se considera. Exacto, ya no se usa empastados ni grapas. Bueno, en este caso, en algunos ya no están utilizando el tema de de los empastados porque lo están colocando dentro de cajas, ¿ok? Pero miren, igual se evita también o se busca evitar el uso de los fastener, porque los fastener, al igual que la grapa, son de metal, entonces tienden a oxidarse y a dañar el documento con la humedad. Seamos sinceros, nuestro país en su mayoría es húmedo. Donde yo estoy, en la región que yo estoy, es húmedo, hay bastante humedad, entonces se puede malograr el papel, ¿ok? Sí, Víctor, ahorita te muestro cuál es el tipo de foliador. Vamos a seguir avanzando porque han visto que ya se están adelantando las preguntas. Sí, voy a ir avanzando unas 3 diapositivas más y sigo con las preguntas. Dentro de las disposiciones generales también de esta directiva señala que la foliación consiste en numerar de manera secuencial cada hoja del documento del archivo. La foliación se efectúa de manera manual o a través del empleo de una herramienta mecánica o automática que asegure la impresión legible de números correlativos en cada folio. La foliación de números de documentos constituye un método de control del registro de documentos archivísticos producidos por las entidades públicas en los sistemas de gestión documental. No les explico porque ahorita se los voy a explicar con dibujos y con imágenes. La entidad pública, de acuerdo a la necesidad práctica y disposiciones normativas internas, determina el sistema de ordenamiento o acumulación de sus documentos archivísticos. Ojo con eso. Determina, es decir, toma la decisión, ¿sí? Los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la entidad en forma secuencial cronológica, ¿ok? Bastante importante. Herramientas y materiales necesarios para que no se me adelanten. En primer lugar, dice que la foliación se va a realizar de dos tipos de forma. La primera
de manera manual, ¿ok? O a través del empleo de una herramienta mecánica o automática que asegure la impresión de números correlativos en cada folio. Hablamos de manera manual, mi manito y un lapicero, ¿ok? Lo voy a hacer, ¿sí? Bueno, aquí está en la parte de abajo, pero sabemos que vamos a foliar en la parte de arriba solamente para dar el ejemplo. O a través de este tipo de elementos que tenemos que son los sellos foliadores. ¿Quién no conoce un sello foliador, no? Todos tenemos un sellito foliador. Puede ser de cualquiera de estos tipos. Yo sé que en la gran parte de entidades hay de este tipo, ¿no? Es más, de otro modelo, más simple. Pero este tipo de sello, ¿no? Estos también son de foliación automática. Bueno, definitivamente estos de acá tienen más duración que estos. ¿Saben por qué? Yo considero que por el constante golpe que da, la máquina también se va malogrando, ¿no? Entonces, estos son como que los que duran un poquito más, ¿sí? Ahora, no les estoy diciendo solamente compren este tipo de sello, ¿ah? Eso queda ya a criterio de la entidad, por si acaso. Es más, yo más he visto que se producen estos que los de acá. Generalmente cuando se hacen los requerimientos de útiles, estos son los que siempre nos llega. Te llega con tu tinta y tu palito, ¿no? Para poder modificar. Ahora, la foliación manual deberá efectuarse con lapicero azul. En caso contrario, según lo dispuesto por las normas internas de la entidad. Es decir, aquí la ley me autoriza de que si yo considero, no solamente la foliación se va a realizar con tinta azul, sino con tinta negra. La entidad de la cual yo formo parte, porque ahorita les cuento que estoy en un proceso de que voy a enviar al archivo de documentación. Bueno, todavía no me toca en enero, pero ya le estamos alistando, ¿no? La documentación del año 2024. Por ejemplo, yo tengo foliadores con tinta negra, ¿ya? Y en el lineamiento de la entidad dice, ¿no? Que la foliación se realizará con tinta azul, pero si el área dispone de tinta negra, se pondrá a consideración de la misma, no, no como que no prohibiendo tampoco el uso de la misma. O sea, en realidad tú podrías foliar si quieres, le echas la tintita azul o si quieres le echas la tintita negra, pero no puedes ponerlo rojo o verde. Tiene que ser de cualquiera de esos dos colores, o negra o color azul, ¿ok? En el sello. Y si lo vas a hacer con lapicero, también, no hay ningún inconveniente. No se suele foliar con lapicero en realidad cuando se va a mandar al archivo. ¿Saben por qué? No es por un tema de capricho, sino que es por un tema de evitar confusiones, porque como hace rato les mencioné, recordemos que cuando el expediente está en trámite, la foliación se realiza de manera manual, ¿verdad? Entonces, como ya va a pasar al archivo, a fin de evitar confusiones de que, uy, no, se folió, no se folió, está en trámite o no, se prefiere pues que la misma sea con estos sellitos, como para captar la diferencia. ¿Sí? A ver, voy a ver si no hay más. Ahora, ¿cuál es el proceso correcto de la foliación? A ver, antes de continuar, vamos a ver con las preguntas, porque tenemos bastantes, ¿ok? A ver, ¿dónde nos quedamos? Ok. A ver. En caso de dentro del documento, como se adjunta vaya un CD, este se considera en la foliación. Yo sí lo agrego por decir 10 folios más CDs, pero si se cuenta como un folio, es decir, serían 11 folios. 10 folios más un CD. Ahorita vamos a ver eso, no te preocupes. Ya no se usa en pasados y grafos, eso sí lo vimos. Se puede utilizar un foliador o un numerador, claro que sí, Víctor. Ya vimos los modelos, ¿no? Harry, sobre las correcciones. Ahorita vamos a ver sobre las correcciones, no nos adelantemos. Ángel me dice... Me pidieron foliado con números y letras, quiere decir que debo escribir el número y el folio debajo, folio 11 de 50, por poner un ejemplo así. En realidad no, la norma señala que únicamente tendrías que poner el número, 01, 02, 03 y así sucesivamente, no 11 de 20, 11 de 30, no, ok. Tampoco dice nada de que tiene que ir en letras, por si acaso, para archivística no, no hay nada que lo obligue. Considero que pueda ser que dentro de tus lineamientos de la entidad lo establezcan, pero me parece un tanto innecesario, en realidad. Carlos me dice, pero los expedientes cosidos empastados no permiten que el archivo central pueda digitalizar. Sí, pues por eso es que muchas veces, previo al proceso del empastado, se pide que ya ingresen digitalizados, ¿no? Entendemos que ya la digitalización se tiene que ir trabajando antes
de poder realizar el empastado, que no es lo mismo que el escaneado es solamente foto y captura. En este caso ya la digitalización va con una previa evaluación si realmente la documentación es completamente válida. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar el día de hoy porque si no nos vamos a terminar extendiendo mucho más. Elizabeth, ¿se puede desglosar un expediente de 500 hojas y de cuántos folios? Según lo que señala la norma, son hasta 200 folios, Elizabeth. Ahorita lo vamos a ver. Ana me dice, en mi institución el CD es considerado, lo adjuntamos a una hoja. Ahorita vamos a ver lo que señala la norma y claramente habla de que los CDs no forman parte. ¿Sí? Katy me dice, se debe foliar de adelante para atrás. No, de abajo hacia arriba. De lo último hacia lo que está encima. ¿Ok? De abajo hacia arriba, le dice Víctor, ya le contestó. Gracias, Víctor. Víctor hoy día es el que se me adelanta. Jenny me dice, pero bueno, pero cuando vas a sala con la foliatura de color negro rechazan porque dicen que es fotocopia. Es por eso que algunas entidades sí obligan a que sea de color azul, pero como te digo, es depende de la entidad. Y en realidad el archivo no te lo podría rechazar si la misma entidad señala que puede ser en color tinta negra o color tinta azul. ¿Ok? ¿Cómo se folian las demandas de alimentos? Como les digo, o sea, tal cual un expediente judicial, de abajo hacia arriba. Pero en este caso, cuando están en trámite, sí se considera de que vaya el número del folio y también en letras. ¿Ok? Cuando se acumulan cuadernos, se refolea el cuaderno acumulado. ¿A qué te refieres con refoliar? ¿Se permite foliar con formato de Word? No, en tipeo no. Únicamente, como les dije, de los dos tipos, manual o con este sello automático, ¿ok? Jaime, buenas noches. La foliación necesariamente se debe foliar con ceros a la izquierda. Mira, en realidad, según lo que nos hemos acostumbrado a poder foliar, es con el 01. Pero si le preguntamos al doctor Tilde, él señala que no deberíamos utilizar el cero adelante, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? ¿Sabes por qué? Porque generalmente todos los sellos foliadores ya te ponen todos los ceros. Entonces es como que 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 2, ¿no? Cero, y así se va, conforme van avanzando las unidades, ya pues se va quitando los ceros, ¿ok? ¿Cómo es una foliación con número y con letra? ¿Podría mostrar un ejemplo? Voy a tratar de buscar una imagen, Katherine, ¿ok? Pero como te digo, eso es en expedientes judiciales, no lo había considerado porque en realidad el día de hoy estamos viendo todo lo que corresponde a la foliación de ya de documentos archivísticos y de ninguna manera señala en ninguna parte de la directiva que tiene que ser en números y en letras, solamente habla de números, ¿ok? Como un ejemplo referencial voy a buscarlo, pero es para un documento para que esté en trámite, más no en archivo. Si son 3 tomos, se sigue el correlativo. Ahorita te voy a explicar eso, Víctor, no te preocupes. ¿Puede por favor repetir la ley que está tratando? Claro que sí, Carlos, aquí está. Es la directiva número... Aquí está. ¿La puedes ver? Es la directiva 06/2019. ¿Ok? Ok, listo, vamos a seguir. La foliación consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento del archivo. Miren, aquí yo tengo un archivo de 4 hojas. La imagen está bastante clara y es sacada de la directiva, ¿ok? Folio de abajo, el folio 1. El que sigue, el folio 2. El que sigue, el folio 3. El que sigue, el folio 4. Doctora pregunta, ¿y qué pasa si, por ejemplo, esta hoja en la parte de atrás también está impresa? ¿Voy a proceder a foliarlo? No. Solamente vamos a foliar el folio recto. El folio recto es esta carita de acá, la que yo puedo ver, ¿ok? ¿Y dónde va a ir la foliación? En esta esquinita de acá, donde está mi puntito rojo, ahí voy a foliar. Para archivar. Muchas veces, cuando el documento está en trámite, es decir, cuando recién es recepcionado por la entidad y empieza, pues, su proceso de vida, la foliación se hace aquí abajito, ¿no es cierto? Y a mano. Pero en el caso de que yo voy a archivar, sí o sí va a ir en la parte superior. ¿Ok? Si el expediente es presentado en forma digital, se debe de foliar y cuando presentan un FUT se permite presentarse con una firma impresa. Mira, en realidad, cuando el expediente es digital, la gran mayoría de entidades señala de que el documento debe estar foliado. Igual, a mano, ¿no? Ya no es necesario que lo pongas en computadora a mano, ¿ok? Bueno, también lo podrías poner a computadora, no hay ningún inconveniente en realidad. La cosa es que esté foliado para que pueda ingresar por la mesa de partes. Jenny me hizo otra consulta. Cuando se files.
Uno, 2, 3. Luego hay páginas en blanco y continúa el 5. ¿Se puede poner 3A, 3B? No, de ninguna forma. No existe el A, B, C, D en el tema de la foliación, ¿ok? ¿Está bajo mi volumen? ¿Me escuchan bajito? ¿Sí? Avísenme, por favor, si me escuchan bajito. No, doctora, todo está bien, si no, Ah, ok, ya estoy listo. interviniendo. Gracias. Carmen Romero me dice, ¿se puede sacar un manual para que sepan cómo foliar para la transferencia al archivo central? ¿Tu entidad sí lo puede sacar? Claro que sí, pero ¿sabes qué? Las directivas del Archivo General de la Nación son bastante claras, chicos, ¿ah? Son bastante claras, de verdad. ¿Cómo se archiva de forma cronológica? De abajo, la más antigua hacia arriba. Exacto, Victoria. De abajo hacia arriba. O sea, me refiero a que nosotros tenemos así un gordito, ¿no? De hojas. Empiezo desde abajo a contar así. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El de encima es mi último folio. ¿Ok? Mariela, cuando la fiscalía solicita expedientes a una entidad pública, la foliación es de arriba hacia abajo y no considera la foliación original. Incluso también exige foliación con letras. Es que, como les digo, depende mucho de las propias entidades y enfóquense en algo. Estos son durante el tiempo que el expediente esté en trámite. Cuando pasa archivo, sí o sí, la ley obliga a que sea este el tipo de foliación. ¿Ok? Entonces, la primera hoja del documento en la foliación sería el último número, el que va encima. El que va encima es el último número, ¿ok? Solo la cara anterior. En los casos de carpetas fiscales, la foliación es de arriba hacia abajo. Bueno, ya hemos respondido eso. Exacto, las hojas más no las caras. Perfecto, Giacomotti. Exacto. ¿Ok? Sí me escuchan bien, qué bueno. Creo que suban un poquito su volumen para que me escuchen más fuerte. Y cuando requiera información sobre un expediente que esté en archivo, ¿qué foliación se debe considerar en el documento? ¿La foliación que tiene la oficina o el archivo? La que tiene el archivo, lógicamente. ¿Ok? Cuando hay carátulas y separadores, ¿se deben de foliar? No. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Cuántos folios deben archivarse? Ahorita con paciencia. Ya, hasta ahí. No existe el 3A, 3B, por si acaso. No se puede hacer. Se tendría que considerar tachar y volver a foliar. Ahorita te explico, ¿ok? Ya, no me voy a adelantar porque les voy a seguir explicando. Entonces ya sabemos cómo es el orden de la foliación. Seguimos. La foliación de documentos constituye un método, en este caso, de control en el registro de documentos archivísticos producido por las entidades públicas en los sistemas de gestión documental. Iniciamos con el documento, clasificamos, ordenamos, depuramos la información que no va a ir, realizamos la foliación y se acabó el proceso del foliado. ¿Sí? La entidad pública, de acuerdo a la necesidad, puede emitir normativas internas que determinen el sistema de ordenamiento o acumulación en sus documentos archivísticos. Ahí les he planteado dos ejemplos. Por ejemplo, por señalarlo así, la municipalidad de Yauli, ¿ok? Tiene, que se encuentra en Huancavelica, tiene sus propias normas de procedimientos archivísticos para la conservación, custodia, transferencia y eliminación de documentos en la municipalidad. Ellos han creado su propio reglamento interno de manera adicional a la ley que ya existe o a la normativa que ya existe. No puede contradecirla, tiene que señalar algo similar o adicional que tal vez no se encuentre regulado. Otro ejemplo, tenemos al Produce, que también tiene sus lineamientos de foliación de documentos archivísticos en soporte papel en el Ministerio de la Producción. ¿Ok? Son algunos de los ejemplos. Otro, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene su directiva para la foliación de documentos archivísticos en soporte papel en el proyecto especial, bla, 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 bla. ¿Ok? Los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la entidad en forma secuencial cronológica. Miren, aquí yo voy a tener un documento que es de fecha 10 de octubre del 2022. Encima tengo el del 13 de octubre del 2022. Encima tengo el del 15 de octubre del 2022. ¿Qué quiere decir? El más antiguito va más abajo. Y empiezo a foliar en ese orden. Uno, 2 y 3. ¿Ok? Sí, yo creo que está claro. Seguimos con las disposiciones generales y también lo voy a explicar con imágenes. El número de folios se registra en la parte superior derecha de cada hoja de conformidad a la unidad documental. Ahorita lo explicamos. La foliación manual debe efectuarse con lapicero azul, caso contrario, según lo dispongan las normas de la interna de la entidad.
La foliación se realizará en números y deben ser legibles, sin enmendaduras sobre un espacio en blanco. Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el orden regular del procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan de 200 folios, salvo que mediante normas de gestión se estipule lo contrario. En caso del expediente supere los 200 folios, mantiene su integridad conformando tomos, los cuales deben de mantener su foliación correlativa, donde el segundo tomo continúe la foliación del primero y así sucesivamente. ¿Ok? Lo voy a explicar con dibujos para que no haya ningún tipo de pregunta. Voy a chequear rápidamente si es que tenemos por ahí algún tipo de consulta nueva, ¿ok? De lo que no me he mencionado, de lo que no voy a explicar, ¿sí? A ver. Ah, ya, ya. A ver, seguimos. Primero, ¿qué nos dice? El número del folio se registra en la parte superior de cada hoja conforme la unidad documental. Tinta color azul, salvo que la entidad disponga algo diferente. Empezamos desde abajo, 01, 2, 3, 4. Tinta color azul, foliación de abajo hacia arriba, de forma ascendente y correlativa, continua. Hace rato me preguntaban, ¿por qué va el cero? ¿Es obligatorio poner el cero? ¿Por qué se considera muchas veces el cero? Porque como les expliqué, nosotros cuando usamos el sellito foliador, esos ya vienen con los ceros incorporados. Sí, doctor, usted lo hunde y ya no aparece, efectivamente, pero no muchas personas lo hacen, entonces la norma tampoco señala que si le pones muchos ceros, te anula la foliación o no tiene ningún tipo de validez. Se puede considerar, ¿ok? Doctora, pero yo quiero foliar a mano, quiero poner solamente uno, dos, tres, hazlo, no hay ningún inconveniente, tampoco nada te lo prohíbe. La foliación se realiza en números, ¿ok? Según lo señala el anexo 1 de la directiva. Este es el anexo 1 y miren lo que dice. El registro del folio se realizará en el mismo sentido en que han sido acumulados los documentos, respetando el orden establecido en la entidad pública en forma cronológica. Como les expliqué hace un momento, el documento más antiguo va a ir al último, ¿ok? Y así se va a proceder a realizar la foliación. Vamos a dar de cuenta que este es el documento, estas son las fechas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No lo voy a foliar de esta manera, o bueno, no lo voy a ordenar así, sino de esta forma. El documento más antiguo, que es el 10 de septiembre, el 15 de septiembre, el 18 de septiembre, el 24 de septiembre. Y así es como va a quedar la foliación, ¿ok? Se realizará en números y debe ser legible, sin enmendaduras sobre un espacio en blanco. No puedo utilizar el corrector, la cinta correctiva, ni nada de lo que está ahora de moda para poder borrar, ¿ok? Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo un orden regular del procedimiento que lo genera, en forma correlativa que no exceda los 200 folios, salvo que mediante normas de gestión estipule lo contrario. Si está autorizado, particularmente en mi entidad, está autorizado que superen hasta los 240 folios, lo han permitido. Por ejemplo, yo tengo un grupo de documentos, entonces voy a tener un expediente uno, un expediente 2 y un expediente 3, ¿no? Que voy a irlos así foliando, separando uno, 2, 3. Cada uno de ellos no debe de exceder los 200 folios. Doctora, pero ¿qué pasa si un documento, por ejemplo, es un solo expediente, ¿ok? O es un solo trámite y supera los 200 folios? ¿Qué voy a hacer en este caso? ¿Cómo lo voy a ordenar? Aquí sí vamos a continuar con la correlatividad de la foliación. Si no lo hacemos de manera independiente, cada uno lleva su propia foliación. Pero aquí vamos a hacer de cuenta que este expediente forma parte, es todo uno solo, ¿ya? Con sus actuados. ¿Cómo voy a hacer yo la foliación? Empezaré por el uno que es el último, y terminaré en el folio 200. En el segundo paquete, la segunda carpeta, empezaré en el 201 y terminaré en el 400. En el tercer paquete, empezaré en el 401 y terminaré en el 600. ¿Ok? ¿Sí? Hasta ahí claro, creo, ¿no? ¿Cuántos ceros como máximo puedes utilizar? Caterine, va a depender muchas veces de los mismos folios, de los mismos sellos. Hay sellos que te establecen hasta 6 ceros, 7 ceros, ¿no es cierto? Depende del tamaño, ¿ok? Es la directiva 06-2018 del MIT, del Archivo General de la Nación.
En el caso de tener cuatro archivadores de informes emitidos, la foliación es por archivador o correlativo. Ah, ya no. En ese tema, sí es por cada archivador, ¿ok? No es que los cuatro archivadores los tengo que foliar de manera correlativa, no. Cada uno es completamente independiente. ¿Sí? Salvo que un expediente, como les había señalado hace rato, todo junto el expediente supere los 200 folios, pues, ¿no? Que lo tenemos esto en algunos casos, por ejemplo, cuando constituyen anexos, ¿no? Informes que tengan muchos sustentos. Ana, no sé cuál es tu pregunta. A ver, voy a buscarla. Cuando se deja un oficio con documentos adjuntos a mesa de partes, ¿se folean todos los documentos con el oficio o el oficio lo folea la mesa de partes? Ya, Ana, vamos a enfocarnos en el tema archivístico. Este es un documento de trámite y eso es a criterio de la entidad, pero generalmente lo que se hace es que se coloca el oficio tiene tantos adjuntos y eso no va dentro de la foliación. Solamente van a foliar los documentos que van adjuntos. ¿Ok? Elizabeth se puede separar así, un cuarto, un tercio, un medio, uno de dos, uno de tres. No. Solamente, como te digo, se va a señalar encima cada uno de las carpetas, si en este caso tiene más de una. ¿Ok? Si presentaron un expediente y anexaron hojas en blanco, ¿cómo se consideran? No deberían de considerarse dentro de los folios. ¿Sí? Margot, ¿no se escucha? Súbale el volumen. Si es que no tienen, creo que, no sé, creo que estoy bien. Los demás sí me logran escuchar, ¿no? O tal vez se escucha entrecortado, no lo sé, tal vez. Sí, sí, ya, ok. Tal vez a veces se corta por momentos. Puede hacer eso. Voy a tratar de hablar más fuerte. Ya, atentos con esto. ¿Qué no debemos foliar? ¿Ok? Aquí quiero que me presten atención porque muchísimas gracias a todos. Ya me han asegurado que me escuchan fuerte. Ya, ¿qué no puedo foliar o qué no debo? ¿Qué no debo foliar? Primer lugar, ay, no voy a foliar las carátulas. ¿Ya? Es decir, la hojita que, por ejemplo, trae la parte introductoria de algún tomo. No, eso no lo voy a foliar. No voy a foliar el anverso o el reverso de la hoja. Por eso justamente le he puesto aquí para que se den cuenta que es la parte de acá atrás. Eso no lo voy a foliar. ¿Qué más no voy a foliar? Las tapas. Este es un empastado. Para hace rato que me preguntó uno de sus compañeros. Este es un tipo de empastado. La tapa no la voy a foliar, ¿ok? Tampoco voy a foliar una hoja en blanco, ¿ok? De ninguna manera. Hay una hoja atrás en blanco, no la voy a foliar, no se considera necesario, retírenla. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué no voy a foliar? Carátulas, hojas en blanco, hojas sueltas, tapas, contratapas, el reverso de las páginas, el reverso de las copias en material reciclable que debe ser tachado. Hoy en día sí, pues sabemos que con el tema del reciclaje, algunas entidades han optado por imprimir a doble cara, ¿no? Y le ponemos una cruz o una X con un lapicero azul. Eso, lógicamente, como pertenece a hoja borrador, tampoco voy a foliarlo. ¿Sí? Claro, hasta ahí yo creo. Sí, ¿no? Listo. Los separadores, ¿los debo de foliar? Me olvidé mencionarlo. No, no es necesario. No es necesario. No se folean. Mejor dicho, no. No deben de foliarlo. Los separadores no. ¿Ok? Listo. Perfecto. Seguimos. ¿Qué pasa si me equivoco? Uy, me equivoqué. Estaba conversando con mi amiga mientras foliaba, se me pasó una hojita. ¿Ok? Suele suceder, sí, perfecto. ¿Qué hago? Le hago una raya, lo tacho y voy a foliar en la parte de abajo o en un lugar que tenga en blanco. Pero ojo con algo. En este caso, cuando es para archivística, se levanta un pequeño actita donde se señala el tema de la rectificación, que ahorita lo vamos a ver el formato. ¿Ya? No puedo utilizar corrector ni cinta correctiva, que hoy en día está de moda, ¿no? El corrector es ese blanquito que lo echas y se queda mojado durante una hora y cuando escribe sale todo mal. Y esta cinta correctiva es esa pues que aprietas nomás y ya te borra todo en blanco. Pero no los puedo utilizar, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Lo tacho y debajo vuelvo a foliar el número correcto. Por ejemplo, aquí. Folié 11, 12, 14 y 15. Uy, me comí el 13. No lo folié.
Lógicamente, cuando nosotros lo hacemos con un sello, es difícil que se nos corra, porque la mente es frágil, ¿no? Pero cuando estamos así pensando, "Ay, estaba compuesto con mi vida, tocaba el 14, creo, ah, ya bueno, sí, el 14, me equivoqué. Voy a tener que rectificar esa foliación. Justamente, esta es la constancia de rectificación que establece, en este caso, la misma directiva, ¿ok? La rectificación de folios por error procedente de otras entidades. Vamos a hacer de cuenta de que dentro de mi archivo central, cuando ya me derivaron la documentación, decía tal foliación porque igual los archivos revisan por si acaso. Aunque hoy en día hay como una especie de acuerdo, ¿no? Miren, particularmente cómo trabajan en la vida real, ¿ya? Yo les cuento, no sé si alguno de ustedes ya ha mandado antes documentos al archivo, estoy segura que sí, pero ¿cómo hacemos? De alguna, Dalila, ahorita te contesto, dame un minuto. De alguna forma, nosotros tenemos un acuerdo previo. Tú emites tu documento, ¿ya? Por ejemplo, según mi área, a mí me toca archivar en el mes de enero. En el mes de enero yo tengo que archivar. Entonces, ¿qué hago? Yo en el mes de enero le entrego mi oficio y le digo, ¿sabes qué? Toma, esos son todos mis tomos, esta es mi digitalización, o mejor dicho, mi inventario de lo que yo he archivado y te estoy transfiriendo para que tú me lo recibas como archivo central. El archivo central se toma su tiempo en revisarlo, la verdad, se toma su tiempo, literal. Si hay correcciones, me piden que las haga y todo lo demás, lo bueno, hago las 1000 correcciones y me da por entregado el documento, ya, y recién me recepciona mi oficio que yo le he emitido. Y de verdad que a veces me lo recepciona en marzo. Eso es lo que sucede en la vida real, ¿ya? Pero en caso ya, igual lo hice, pero me equivoqué. El área de archivo, como llevan el control también ellos, ¿qué hacen? Pueden proceder a una rectificación si es que la foliación está mal. Ejemplo, yo estaba foliando la página 1 y hice 2, 2 y 3. Uy, me equivoqué. ¿Y ahora qué hago? Entonces voy a corregirlo, lo puedo hacer, pero tengo que levantar esta constancia de foliación, de rectificación, donde dice lo siguiente: el que suscribe hace constar, ¿no? Que él señala el documento con registro número tanto del folio, de asunto tanto, ya, los detalles del documento, recepcionado con tal fecha, ha sido observado por presentar falta de omisión de folio. No lo foliaron o lo foliaron doble. El documento presentado cuenta con un total de tantos folios registrados, sin embargo, se ha observado tantos folios. O sea, hago ver el error, ¿no? En realidad tiene 60 folios, pero solamente han foliado 59. O tiene 60 folios y hay foliados 61, ¿no? Hay un error ahí. En tal sentido, se agrega la presente constancia a la unidad documental. Y ya procedo a la rectificación. ¿Sí? Elaboración de una constancia. En este caso, de una constancia de elaboración, valga la redundancia. Constancia de expedientes incorporados, cantidad de expedientes incorporados y aquí ponemos el folio. ¿Se acuerdan que hace rato su compañera me decía, doctora, ¿y lo puede ingresar como 3A, 3B, 3C? No, no lo podemos ingresar así, pero sí lo podríamos ingresar como una constancia de expediente incorporado que corresponde a tal folio. Entonces yo podría decir, el expediente número 1 es este, el expediente número 2 incorporado es este, y ahí adjunto mi constancia de incorporación. Lógicamente lo añado al expediente que ya tengo foliado. ¿Ok? Listo, y hasta ahí hemos llegado con el tema de la foliación, así que ya vamos terminando las preguntas de la foliación, porque exactamente nos hemos tomado la mitad de la clase y tenemos que entrar todavía a todo el tema de eliminación de documentos. A ver, tenemos por ahí unas consultas o dudas. Dalila me decía, pero el no foliado al reverso creo que depende de cada directiva de las instituciones. Por ejemplo, en mi trabajo, si se está foliado, ya que se utiliza hojas a ambos lados. Bueno, es que va a depender de las situaciones, pero la ley señala de que no, para archivística no, Dalila. Por eso, chicos, les digo, tienen que separar los documentos que están en trámite de lo que corresponde a la parte archivística, ¿sí? Puede ser que en tus documentos en trámite señale que se deben de foliar, pero ya en la parte archivística no, y no podemos ir en contra de lo que la ley señala. Corrijan eso si lo estamos haciendo mal, ¿ya? Ahora, si en una carpeta hubiese un documento y ese documento está engrampado un voucher encima, el voucher se folea, ¿qué se recomienda? Que ese voucher se pegue en una hoja y se adhiera a la hoja. Es lo que están señalando ahora las entidades, a finalidad de que esto se pierda. Ahora, segundo, en el tema de los vouchers, les soy sincera, piden que adjuntes una copia, porque sabemos, ¿no?, que el material del voucher con el tiempo se desgasta y se borra la información y no vas a tener ningún tipo de evidencia. Si la carátula en la vuelta tiene contenido, ¿se folea? No, no se debe de foliar nada del anverso. Se folea hoja que se pone como referencia a un documento anulado. Mm,
No te entiendo, Jean. ¿Me explicas un poquito más? Silvia, el archivo central revisa todo el foleo, valida y firma el inventario de la transferencia. Así es. ¿No, Silvia? ¿Cuánto se demora para hacer eso, Silvia? A mí me demoraron 3 meses. Giacomotti, entonces, si no se folian las caras y sí hojas, ejemplo, tuviera un expediente donde todas las hojas son tamaño A4 y dentro de ese expediente hubiese una hoja tamaño A3 de doble cara, un mapa o un croquis, ¿se sigue la misma idea? Claro que sí, porque como sabemos, inclusive los planos hoy en día se doblan al tamaño de un A4, ¿no? Y yo no voy a planear por cada doblez, voy a foliar, solamente es un folio, todo el plano, ¿ok? Sea el tamaño que sea. Liliana, en el caso que una entidad remita un recurso presentado por un administrador indicando que el escrito tiene 100 hojas y al revisarlo hay hojas en blanco al momento de elevar el recurso, ¿la foliación variaría? Claro que sí, porque se señala que las hojas en blanco quedan sin ningún tipo de efecto. Se puede hacer esa aclaración. En el caso de expedientes técnicos, miren, yo he procedido a rectificación, por ejemplo, hay veces que dentro de un informe repiten copias. ¿Y eso para qué lo voy a archivar? Lo retiro y dejo constancia en mi escrito. En el caso de expedientes técnicos, cada tomo empieza del uno o es correlativo. Sí, cada tomo empieza del uno porque recordemos que ahí van por archivadores. Muchas veces cada archivador tiene una especialidad diferente. Algunos son solamente planos, algunos son solamente costos, ¿no? Entonces cada archivador tiene su propia foliación. Harry me dice, eso no se puede hacer porque el pegamento daña la hoja. Se hace 4 cortes en una hoja en blanco y se coloca como si fuera una fotografía en un cuadro. ¿A qué te refieres, Harry? ¿Al tema de los planos? ¿Me aclaras eso, por favor? Manuel, si bien es cierto que el archivo general ya tiene su directiva de foliación, es necesario que mi entidad donde elabore su directiva interna para aplicación de la foliación. No, de manera inmediata te vales de la directiva. Si tú quieres o si tú requieres, eso sí, el archivo general te da la posibilidad de crear una directiva completamente, ¿no? Alterna o relacionada a tus áreas, a tu realidad, ¿ok? Pero no puede ir en contra tampoco ni completamente diferente. Por ahí le suelto una interesante. Para mí, una entidad que realmente, no es que admire, ¿no? Pero me parece que está bastante interesante todo lo que tiene que ver con la archivística, es el gobierno regional del Callao. Saquen sus directivas y van a poder verificar. Gran parte de mis ejemplos los saco de sus directivas porque en realidad están bien ordenados en el tema de archivística. Felicitaciones a esa entidad pública. Listo, seguimos. Cuando una jefatura va a dejar, uy, cuando una jefatura va a dejar, ¿dónde está? Cuando una jefatura va a dejar al archivo sus expedientes, ¿se tiene que chequear los folios uno por uno? Sí, claro que sí. Uno por uno. Por eso es que se demoran en realizar la verificación. Justamente hace rato hablábamos eso con tu compañera. Jim me aclara y me dice, un file de informes de gestión. Y el informe 50 se anuló. ¿Se pone una hoja en blanco en la cual se pone informe 50 anulado? Sí. ¿Y esta hoja se folea? Sí. Claro que sí. Tú puedes poner anulado y lo pones. Pero ahora, tienes que verificar que realmente haya sido anulado. A veces cometemos el error de que, ay, no encontré el informe 50 anulado. No, pero ¿qué pasa si tienes un sistema de trámite documentario? El archivo verifica y dice, oye, pero este documento no está anulado, está en trámite. Otra cosa es que tú no has encontrado la copia o el original y no lo has puesto. Y ahí no te lo va a recibir, te lo va a observar. A ver, Ana me dice, parece que no hice bien la pregunta, o tal vez yo no te entendí, Ana. Es una carátula que no se folea, pero tiene contenido en la hoja a la vuelta. No, es que en realidad no debería de foliarse el anverso. Empiezas en la página siguiente, ¿ok? ¿Cómo puedo apoyarme con otra persona para poder foliar solo un correlativo de 25 o 30 files palancas? ¿Cómo puedo apoyarme con otra persona? No entiendo, Jaime, tu pregunta. Elizabeth Vara, tu distrito, ¿el Callao? ¿Sí? ¿Eres del Callao, Elizabeth? Chimpún. Bueno, Ana María y Incio me dice, todo se folea menos las hojas blancas, ajá, o anexos. Miren, inclusive, buena pregunta, Ana María. Hay entidades que señalan que cuando hay una hoja en blanco se debe poner un sello que diga hoja en blanco. Es un trabajo extra, de verdad, para mí demanda recursos innecesarios, porque la ley es clara cuando dice la hoja en blanco, no la folees. Ya, o sea, me refiero a la cara en blanco, ¿no? Pero bueno, las hojas, si existe una hoja en blanco, no, retírenla, esa no la van a contar, no cuenta como folio. Si faltaran folios, no se les acepta sus archivos, sus expedientes. No, Elizabeth, no te los aceptan de ninguna manera, porque ellos no van a asumir la responsabilidad. ¿Qué sucede si, por ejemplo, más adelante se apertura una investigación y te dicen que esa documentación estaba en el folio 15 y el folio 15 no existe?
Y tú vas a asumir responsabilidad porque tú has recepcionado, se supone, el folio 15, ¿no? Entonces tienes que dejar constancia. El archivo tampoco no se la va a jugar. Elizabeth, hasta que todo esté conforme. Así es, Elizabeth. Hasta que todo esté conforme, no va a parar. Ha trabajado en la región Callao. Sí, sus normativas de archivística de la región Callao están bien avanzadas. O sea, no bien avanzadas, en realidad están bien elaboradas. Ese es el término exacto. Ya, hasta ahí cerramos con Elizabeth. Harry, lo último. Con respecto a la rectificación de folios, como salto de folio o doble folio, la persona... Uy, a ver. La persona que hace dichas correcciones dentro de ese expediente debería poner su nombre y su cargo. Ah, sí, claro, en la revisión, así como lo hemos visto en el ejemplo. Creo que me olvidé de mencionarles esto. Ay, a ver, me has hecho acordar, Harry, gracias. Si vamos a proceder a una rectificación, se pone el nombre, el cargo y la firma de la persona que ha procedido a la rectificación, que lógicamente es la misma que va a llenar esta hojita, pues, la constancia de rectificación. Ahí está. Nombres, apellidos, cargo y firma, en la parte de abajo, en la parte inferior, si se dan cuenta. ¿Ok? Gracias por la acotación, Harry. Bien, vamos a continuar, ¿ok? La eliminación de archivos. Bueno, les comento. La eliminación documental debe reposar en el principio de legalidad cuando se haya perdido completamente su valor y su utilidad administrativa. Irreversibilidad, empleando cualquier método que garantice, porque recordemos que una vez que eliminemos, ya no hay más, pau pau, se acabó. La oportunidad, efectuarse en el tiempo necesario, de forma que ningún documento debe ser eliminado antes de lo establecido, ni sin la autorización correspondiente. La actuación documentada. El proceso de eliminación debe siempre documentarse. De esta forma, los inventarios, informes, actas de sesión, copias de correos electrónicos solicitando información adicional, oficios y registros son pruebas de veracidad de las actuaciones durante el procedimiento. Cuando yo converso con mis compañeros sobre el tema de la eliminación, siempre escucho por ahí, no falta el comentario de que, pero es fácil, hay que quemar todo, ¿no? Sin embargo, no podemos hacerlo. Sabemos la responsabilidad que podemos asumir si es que eliminamos un documento, si es que no contamos con la autorización. Les comento un poquito sobre la normativa. Nosotros tenemos en octubre del año 2018 la directiva de la norma de eliminación de documentos del archivo del sector público, ¿ok? Esta se aprueba con la resolución jefatural eh, número 242/2018 AGN, ¿ok? Y luego esta se modifica. ¿Por qué? Por la directiva 01, bueno, con la resolución jefatural 121/2022 que lanza unas modificaciones, ¿ya? Seguimos con las modificaciones y aquí entra un punto importante. Si bien es cierto, nosotros teníamos ya la 242 que tenemos la norma que autoriza la modificación de la eliminación de archivos, ya, y tenemos a la directiva 01/2019 que establece cómo es que vamos a elaborar el plan anual de trabajo archivístico. En el 2025, que es este año, se lanza la resolución jefatural 221 que modifica ambas. Aquí les he dejado el link para que ustedes puedan verificar cuál es exactamente. Es una modificación cortita, por si acaso, no es nada larga, ¿ok? Pero de alguna forma lo que sí va a plantear es algunos cambios pequeñitos que se van a dar. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Bueno, ahí les he dejado el link de la norma para la eliminación de documentos de archivo. Por si acaso aquí en este sí está considerado la modificatoria de la ley del 2022. Ya, así que la pueden, es la ultimita, la actualizada. La no tan ultimita porque es del año 2022 en realidad, pero es la que está actualizada y ya está considerada con los cambios, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esta directiva? Garantizar la eliminación de los documentos innecesarios en los archivos de las entidades del sector público. Descongestionar de manera eficiente y progresiva los repositorios de los archivos en las entidades del sector público. ¿Ok? Descongestionar de manera eficiente, perdón, asegurar el uso racional de equipos, mobiliario y espacios físicos, ¿sí? Y uniformizar el procedimiento de eliminación de documentos en las entidades del sector público. Los principios tenemos legalidad, irreversibilidad, seguridad y confidencialidad, oportunidad, actuación documentada. Les comento un poquito. En lo que se refiere al principio de legalidad y autorización, nosotros nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo puedo eliminar un documento? Bueno, la eliminación del documento se realizará cuando hayan perdido completamente su valor y utilidad administrativa de acuerdo a la norma vigente. ¿Qué quiere decir? Que ya este documento en realidad no nos va a servir para nada. ¿Ya? O de alguna manera ya lo valoricé, ya lo digitalicé, lo tengo completamente archivado y lamentablemente por el tiempo el documento ha sufrido un desgaste.
Miren, si nosotros hablamos de documentos muy antiguos, antes las hojas inclusive eran un poquito más delgaditas, ¿no? Las copias eran así de papel cebollita y con el constante uso del tiempo o el desgaste ya pues ese documento lo tocas y se deshace, ¿no? Entonces imagínense, ¿para qué tener un documento que está pues ya en mal estado? Otro, yo les comento, donde trabajé un tiempo, un año, hubo un huaico. Bueno, lluvias bastante fuertes y inundaron parte del archivo y gran parte de la documentación se perdió porque se encontraba en el piso. Entonces, imagínense, recuperar esos documentos ya ni siquiera se logra ver, pues la tinta se corrió, sufrieron bastantes daños, ¿no? Para el principio de reversibilidad, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza la eliminación de documentos? La eliminación se lleva a cabo empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción y su posterior utilización de los documentos, así como la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Es deseable que el método utilizado sea respetuoso con el medio ambiente, así como en la medida de lo posible el resultado se pueda reciclar. ¿Ok? Principio de seguridad y confidencialidad. Me pregunto cómo se garantiza que los datos confidenciales no sean expuestos. Los documentos que incluyan datos de carácter muy personal o confidencial deben eliminarse de acuerdo a un procedimiento que garantice la imposibilidad de recomposición tanto de la información como de los soportes. Hablamos en este caso más que nada de planes de seguridad. Yo lo considero así, ¿no? El principio de oportunidad, me pregunto cuál es la cantidad máxima o mínima de documentación que debo proponer para eliminar. La eliminación debe efectuarse en el tiempo necesario, de forma que ningún documento debe ser eliminado antes de lo establecido. Es también importante que no se conserven los documentos más tiempo de lo necesario. La eliminación es una actividad programada por las entidades del sector público en caso existan motivos para conservar los documentos más allá de los plazos de retención establecidos en el plan, en este caso, ¿no? O en el PCD, que deben justificar dichos motivos para su posterior modificación. Y el principio de actuación documentada, donde vamos a considerar que el proceso de eliminación debe siempre documentarse. De esta forma, los inventarios, informes, actas de sesión, copias de correos electrónicos, solicitando información adicional y registros son prueba de veracidad. Inclusive, cuando se forma este comité evaluador de la documentación que va a proceder a la eliminación, ¿qué hace este comité? Pide opinión a las áreas. ¿Tú consideras que corresponde a la eliminación de esta documentación o te va a generar algún tipo de inconveniente o tal vez es importante o se puede reactivar en cualquier momento? Entendemos que ya la documentación que vamos a eliminar ya no vamos a poder hacer más, irreversible. Yo no puedo ya regresar y decir, uy, no, por favor, me olvidé, era un error, no la eliminen. Ya no está la documentación porque yo ya autoricé que en este caso esa documentación pues se proceda a eliminar. ¿Ok? Exacto, Blanca Misa antes utilizaba el papel sello sexto. No he llegado a conocer ese papel, Blanca, era muy delgadito. Él me dice, pero ¿qué tiempo se consideran? Se considera para cada tipo de documentación, resolución, vueltas de pago. Ahorita vamos a verlo. En vez de eliminarlo, puedo usarlo como reciclaje o venderlo como tal. No se consideran estos puntos porque en realidad, pues, lo que se busca es que esta información tal vez no pueda ser mal utilizada, ¿ya? No depende solamente del tiempo. Ahorita, miren, es que en realidad yo les podría decir, para mí no es importante información que tenga más de, o como la información que mandamos nosotros al archivo central, ¿no? Que sea información de 2 años de antigüedad. Pero hay que considerar algo. En el caso de procedimientos de selección, yo no puedo aplicar esto porque los procesos de selección, por ejemplo, tienen 10 años, creo que son para los vicios, ¿no? Entonces, imagínense, yo no puedo mandar archivo de documentación que todavía para mí sigue activa. No en todos los casos se va a repetir. Por eso es que justamente cuando yo elimino documentación fuera del tiempo que puede tener, yo voy a hacer la consulta al área, decirle, ya no más, o sea, ya no vas a hacer nada más con este trámite. Ahorita les sigo explicando, no se preocupen, no nos adelantemos, ¿sí? Vamos a tener que entender que un documento de archivo es producido o es el expediente que está en trámite. La eliminación de documentos es el procedimiento archivístico que consiste en la destrucción física de las series documentales autorizadas expresamente por el Archivo General o por los archivos regionales. El OAA o órgano de administración de archivos es el responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar y ejecutar y controlar las actividades a nivel institucional, así como la conservación y uso de los documentos provenientes de los archivos de gestión y periféricos
e intervenir en la transferencia y eliminación de documentos en coordinación con el Archivo General de la Nación, conocido comúnmente como el Archivo Central. La serie documental es el conjunto de documentos que tienen características comunes, el mismo tipo de documento o el mismo asunto, que por consiguiente son archivados, usados, transferidos y pueden ser eliminados como unidad. La modificación que se planteó en este año, en el 2025, ¿ok? Establece lo siguiente. Bueno, busca modificar dos partes de los artículos. La primera, respecto a las normas de eliminación, que establece lo siguiente, ¿no? Dentro de las disposiciones complementarias, considerar las entidades públicas como parte de las obligaciones de transparencia activa deben publicar el plan anual de trabajo archivístico en el portal de transparencia. Y lo mismo ocurre en este caso, ¿no? Para el comité de evaluador de documentos, que es justamente el que va a tomar la decisión de proceder a la eliminación de los mismos. Ahorita les voy a enseñar un flujograma para que vean ustedes cuáles son las funciones de cada órgano que va a participar. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad que va a asumir cada uno de estos actores? En primer lugar, el Archivo General de la Nación es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos y de Archivos Regionales en el ámbito de su competencia, ¿ok? Y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, son los únicos facultados para autorizar la eliminación de la documentación propuesta por la entidad pública, ¿ok? Asimismo, nosotros, en la entidad, el órgano de administración o archivos o el que asuma sus funciones es responsable de conducir la elaboración de la propuesta de eliminación. El comité evaluador de documentos asume la evaluación de la misma y su aprobación. La Dirección de Archivo Intermedio General asume la verificación y la Comisión Técnica emite la opinión en última instancia sobre las propuestas de eliminación. Miren, aquí están los actores que van a participar de este proceso de eliminación de documentos, ¿ok? En primer lugar tenemos a la AOA, que es el órgano encargado de administrar los archivos, que también generalmente quien cumple esta función es el almacén central de la entidad, ¿sí? Que cumple un rol directivo. Justamente ellos también pueden emitir, cumplir un rol normativo en el sentido de que pueden emitir normas para un mejor, para llevar de mejor manera los procesos. Tenemos a los archivos de la entidad, que estamos hablando aquí de los de gestión, de los periféricos, del archivo central, etcétera, que cumplen un rol operativo porque en realidad ellos son los que van a estar en movimiento con los documentos. Tenemos al comité evaluador de documentos que tiene un rol consultivo, porque ellos van a ser los que en primer lugar van a actuar como órgano consultivo, van a implementar niveles, van a conformar, su conformación va a ser mediante un acto resolutivo de todos los que formen parte de este comité, van a emitir una opinión técnica, si corresponde, pero también van a consultar previamente a las áreas involucradas si realmente esa documentación podría ser eliminada. Porque, ojo, ellos tampoco no son quienes para decir, ah, ya sabes qué, todos los expedientes técnicos los eliminamos, para mí ocupan espacio, no, sino que en este caso van a hacer la consulta al área usuaria, me refiero al área usuaria, pues que es el área poseedora de la información a nivel inicial, y van a proponer, evaluar, validar y revisar si corresponde o no. ¿Ok? Ahora, este esquema sistémico permite la participación de todas las unidades de organización funcionales de la entidad pública para una adecuada producción, custodia, conservación y acceso a los documentos archivísticos en beneficio de la entidad y los ciudadanos. ¿Sí? ¿Quiénes conforman el OAA? Carmen. Carmen, generalmente el OAA es el almacén central de la entidad. No te voy a decir que siempre es así, porque saben que a veces le encargan esta función a la Secretaría General. Como los archivos dependen de la Secretaría General, se le encargan a ellos. Pero usualmente, generalmente, en su mayoría, quien es la OAA es el almacén central de la entidad. ¿Sí? Ahora, justamente, cuando nosotros hablamos de los órganos de administración de archivos, las OAA, ¿cuáles son sus características? Publica, se identifica mediante instrumentos de organización y funciones, es la unidad de organización responsable de la gestión archivística y documental en la entidad, que depende de la máxima autoridad administrativa y debe velar por la implementación, funcionamiento, desarrollo y control, ¿no?, del sistema, en este caso, de archivos. Dentro de sus responsabilidades debe contar con formación profesional superior combinada, conocimientos, bueno, ¿no? Y considerarlas establecidas en Servir. También tiene que articular la gestión archivística,
¿no? Y supervisar y monitorear y brindar asistencia técnica en materia de gestión documental. Por eso les decía, generalmente se le encarga al archivo central, ¿ok? Pero a veces también se lo encargan a Secretaría General, cuando Secretaría General es el jefe inmediato, ¿ok? Depende mucho también de la unidad, de la estructura orgánica, ¿no? De la entidad. Archivo central, no es almacén, perdón. Ahora, ¿quién es el comité evaluador de documentos? Ya, este comité que se va a conformar es el que en realidad va a ser el juez. El que va a tomar la decisión si corresponde o no que que ese archivo pase a mejor vida. Pero no es que tome una decisión autónoma y que diga, yo soy comité, digo que todo esto se debe de eliminar. No. Vamos a pasar por etapas. Por ejemplo, se le dice que es un órgano consultivo porque en materia archivística y de gestión documental para este sistema institucional de archivos, actúa como un asesor de más alta autoridad que tiene que ver con la planeación y ejecución de la función archivística. Implementa por niveles, sí, porque efectivamente ellos van a empezar a trabajar en razón a lo que es un plan de control documental, que justamente es el que va a señalar cómo es que vamos a proceder de manera, pues, equitativa, ¿ok? Y en partes para la eliminación de documentación, como les decía. Recordemos de que tienen una función especial, también van a hacer las consultas, ¿ok? Listo. De su conformación debe ser autorizada por un acto administrativo, una resolución. Bueno, de acuerdo a la delegación de facultades de la entidad, ya se podrá determinar quién es el que va a emitir la resolución. Y también tiene la función de evaluar y validar los planes, programas, proyectos que se intervengan en el sistema institucional de archivos. Acompaña la modernización y automatización cuando hablamos sobre todo del proceso digital. Apoya en el diseño, en el desarrollo de herramientas que faciliten la gestión documental en los documentos archivísticos digitales. Miren, muchas veces la eliminación que consiste en la destrucción de los documentos previa al archivo general y a los archivos regionales en el ámbito de su competencia, ¿no? Vamos a considerar que estos documentos de archivos que se van a eliminar son aquellos que tienen un carácter de valor temporal, ¿sí? En tanto son imprescriptibles y sin trascendencia. Ojo. Ah, ya, doctor, entonces esas resoluciones que son del año 80 ya las puedo eliminar, ¿no es cierto? No es que porque sean antiguas no tengan importancia. Muchas veces eso se ha malentendido. Yo entiendo que lo que debo de eliminar son documentación que ya no tiene ningún tipo de valor, que no me va a servir de nada, que sí, pues estuvo como una especie de relleno ahí y en realidad pues archivarla y gastar espacio en eso sería algo irrazonable, ¿no? Ahora, lógicamente aquí también tenemos que considerar lo que yo les mencioné, la directiva de la valoración documental que previamente a la eliminación se debe proceder a su digitalización. No es que la voy a eliminar del todo, porque en algún momento podría determinar si recuerden que tenemos la irreversibilidad, ya no puedo hacer nada una vez que la elimine. El procedimiento de eliminación de documentos es único, implica responsabilidad funcional administrativa, es conducido por la OAA, que asume la función de la entidad y se rige por el principio de legalidad. La OAA, que es el archivo central o el que haga sus veces, como les digo, no siempre es él, a veces se lo encargan a Secretaría General, lógicamente va a ser quien va a plantear cuáles son los documentos que para mí ya no tienen ningún tipo de valor y van a pasar a este comité evaluador, quien los va a revisar el informe técnico y procederá a decidir si efectivamente elimino la documentación o no lo hago. No serán de ninguna manera autorizados a eliminar documentos que formen parte o sean sustento en un proceso contencioso, en un proceso penal, en un proceso comercial, en un arbitraje, que sean producto de una investigación fiscal, que sean requeridos por comisiones del Congreso, del Ministerio, de la Contraloría, así como las microformas que no tengan valor legal. Yo no puedo eliminar documentación por más antigua que sea si sé que está inmersa en este proceso. Y hay que considerar algo. En el caso de la administración pública, los delitos no prescriben. Así que hay procesos que tienen más de 10 o 20 años. Yo no podría eliminar información relacionada a esos procesos si todavía no tiene una decisión. Es más, puede ser que ya tenga la decisión, pero que la otra parte haya apelado. Entonces, no puedo eliminar de ninguna manera ese tipo de documentación. Ojo con eso, no se desesperen en eliminar documentación. Perdón, respire mal.
Listo. De existir series documentales propuestas a eliminar que fueron producidas por unidades orgánicas desactivadas o cuyas funciones se extinguieron, se debe indicar el nombre de la oficina que asume la función. Ah, ya. Antes existía la oficina de policía municipal y ahora ya no existe. Entonces, ¿saben qué? Eliminemos toda la documentación de esa oficina. No, no funciona así. Inclusive si yo quisiera eliminarla, voy a tener que determinar quién podría opinar al respecto. Ah, ya sabes que perteneces a Seguridad Ciudadana. Entonces, el jefe de Seguridad Ciudadana también tendrá que opinar al respecto. Pero alguien tiene que emitir un informe que valide que esa documentación ya no tiene ningún tipo de valor legal, ya no me va a servir para ningún trámite, ya no tiene continuidad y yo puedo proceder a eliminarla. Eliminar documentación no es tan fácil, por favor. Eso hay que entenderlo bien, ¿sí? Las entidades evitarán remitir copias de documentos de tramitación interna, como memorándum, lotas, que concluyan de acuerdo a la aprobación el acta de sesión del SET, copias de normas generales del Sistema Nacional de Archivos o con documentos internos, salvo que sea requerido. Yo de ninguna manera voy a decir, ¿sabes qué? Mira, esta documentación venía con eso y tal documentación. No generemos más. ¿Ok? Mi opinión es clara. ¿Proceda a su eliminación o no? ¿Te sirve o no? ¿Tiene valor legal o no? No me adjuntes toda la historia porque ya la tengo. Justamente quiero eliminarla, no quiero seguirme llenando de documentación. El Archivo General de la Nación recibirá las solicitudes de autorización para eliminar documentos durante todo el año. Para hacer efectiva su ejecución en el mismo año, deberán ser presentadas hasta el 30 de octubre de cada año la solicitud por parte de la entidad. El director del Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación está facultado para derivar directamente la propuesta de eliminación únicamente a agrupaciones documentales que custodia el Archivo Intermedio. ¿Ok? Ahora, recordemos que dentro de este proceso de eliminación, cuando se forma un comité, estos comités van a tener la principal función de generar un programa de control de documentos que en realidad va a señalar justamente cuáles serían los documentos que se van a proceder a eliminar. En consecuencia, solo se solicitará autorización de series documentales con periodo de retención vencido, es decir, que ya haya pasado su periodo de trámite. Como les decía, ejemplo, los documentos de los procesos de selección se recomiendan que por lo menos en 10 años no se proceda ni a su eliminación ni a su archivo, porque por el tema de los vicios ocultos, en cualquier momento podrían reactivarse. ¿Ya? Es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación que el órgano de archivos, de administración de archivos o archivo central de la entidad presente oportunamente su cronograma de eliminación de documentos al Archivo General de la Nación como parte del plan anual archivístico. Lo tiene que hacer sí o sí. Y es más, si hemos visto en la modificatoria que se ha planteado para este año, se obliga a que este plan se suba por un tema de transparencia como un documento de gestión a la página de la entidad. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para poder eliminar documentos en las entidades que cuentan con un plan de control documental? ¿Ok? Las entidades cumplirán con la eliminación del documento al vencimiento de su plazo de retención, de acuerdo al plan de control documental. En consecuencia, solo se solicitará autorización de series documentales con periodo de retención vencido, que ya de ninguna manera me pueda validar. Ejemplos. ¿Qué documentación podría ser que no tenga ningún tipo de validez? Solicitudes de trabajo, ¿no? En este caso, nos llenamos de solicitudes, ¿no? Es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación que el órgano de administración de archivos o archivo central de la entidad presente oportunamente su cronograma de eliminación. Eso ya lo hemos mencionado. Ahora, las entidades que cuenten con un plan de control documental tienen que presentar un expediente de propuesta de eliminación. Este expediente sí o sí va a contener oficio carta dirigida al Archivo General de la Nación solicitando la autorización de la eliminación de documentos, un inventario de la eliminación que está señalado en el anexo 2, que lo vamos a ver en la siguiente capacitación, una copia autenticada de la resolución que aprueba el plan, la copia autenticada, es decir, copia certificada, pues, ¿no? De cada serie documental propuesta a eliminar, una muestra representativa de cada serie documental rotulada y digitalizada en formato PDF, grabado en DVD o CD no regrabable, y las muestras documentales en soporte físico. Ahora, para las que no cuentan, ¿ok? Con el plan documental, es decir, no se ha considerado, el comité de la entidad solicita la autorización para la eliminación de documentos. De igual forma, tiene que adjuntar, similar, un expediente de propuesta de eliminación
que si nos damos cuenta son casi los mismos documentos. Una solicitud o carta de la entidad dirigida al archivo general, la copia autenticada del acta de sesión del comité, donde está señalando qué es lo que desea eliminar, el inventario de la eliminación y una muestra representativa rotulada en PDF grabada en un DVD o CD no regrabable. ¿Ok? Las entidades pueden solicitar la eliminación de los documentos archivísticos por sustitución del soporte papel en microformas con valor legal, siempre y cuando de alguna manera se ciñan pues al decreto legislativo 681 que habla sobre el uso de tecnologías avanzadas. Como nosotros sabemos, aquí vamos a tener que adjuntar una copia simple de la resolución de autorización de la conversión archivos a microformas, una copia simple del certificado de unidad técnica y una copia simple del acta de cierre. Y aquí nos tenemos que basar en la norma técnica, ¿ok? Hay una norma técnica en este caso que establece, de acuerdo a los ISOs de calidad, cómo es que deberíamos de proceder a la correcta digitalización para crear las microformas. Ojo con eso. Bueno, en este caso estos son documentos electrónicos, ¿no? Es importante señalar que para poder eliminar los documentos, la dirección del archivo intermedio verifica el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de autorización para la eliminación de los documentos. Las entidades públicas velarán porque el expediente presentado esté correctamente foliado, asegurando su integridad física, la presencia de las firmas correspondientes, fechas extremas, metros lineales y datos autenticados antes de la presentación. La dirección del archivo intermedio evaluará el expediente de eliminación. En caso de existir observaciones, se devolverá mediante el oficio a la entidad del solicitante. La entidad dispone de 10 días para subsanar cualquier observación, caso contrario, se dará por concluido el trámite. La dirección de archivo intermedio, una vez evaluado el expediente y de no existir obligaciones, programará una visita a la entidad, la cual estará el personal acreditado que estará encargado de verificar la información del expediente, realizando las coordinaciones con la entidad solicitante. El personal acreditado verificará la existencia, el ordenamiento y la medición de los documentos propuestos a eliminar para tomar las fotografías del ambiente y los documentos propuestos en presencia del jefe del OAA o su representante. Ahorita atiendo preguntas, ¿sí? Si durante la visita se verifica que los documentos propuestos a eliminar están ubicados en un lugar que no cuenta con las medidas mínimas de seguridad, accesibilidad y salubridad, se suspenderá la misma hasta que se garantice las condiciones necesarias. En un plazo no mayor de 7 días hábiles, caso contrario, concluirá el trámite y se dará por devuelto el expediente. No es que porque esté tampoco por eliminar, ah, ya lo boto allá en la basura, en el rincón que se quede donde cae la lluvia, ¿no? Tampoco, tampoco. No podemos irnos al exceso. Las entidades que cuenten con dependencias en el extranjero presentarán su solicitud de autorización de eliminación de aquellos documentos con dichas sedes. Al concluir la verificación por ambas partes, se considerará el total de metros lineales y se suscribirá el acta en señal de conformidad. El archivo de la entidad es responsable de la custodia temporal de los documentos durante el proceso de autorización. No es que yo ya presenté mi solicitud para que se elimine la información, entonces, chao, lo siento mucho, que se encargue otro. No, mantiene todavía su misión el archivo central. Es el responsable todavía su hijo, todavía no lo ha perdido, ¿ok? El personal acreditado elaborará un informe técnico y lo presentará a la Dirección de Archivo Intermedio. La Dirección de Archivo Intermedio será la responsable de atender la solicitud de revisión del expediente de eliminación, teniendo un plazo de 20 días hábiles. En caso no tenga observaciones en aspecto de fondo y de forma respecto a los requisitos establecidos en la presente directiva, lo deriva a la Comisión Técnica de Archivos. Si el dictamen otorgado por la Comisión Técnica de Archivos es desfavorable, se archiva el procedimiento debiendo notificar a la entidad. Es decir, ya no se va a proceder a la eliminación. En caso que la comisión técnica contemple opinión favorable, solo en algunas series documentales notificará a la entidad solicitante la obligación de separar los documentos para proceder a su medición, porque sí, pues los miden por la cantidad, a eso se refieren con metros lineales. Con la opinión favorable refrendada en el acta de sesión, el archivo general emite la resolución de autorización correspondiente. La Dirección de Archivo Intermedio coordina con las entidades públicas el recojo de los documentos archivísticos declarados innecesarios en un plazo máximo de 45 días bajo responsabilidad posterior a la notificación de la resolución jefatural de la autorización. Ahora, hay un punto bastante importante respecto al tema de la eliminación de la documentación. En el caso de que nosotros ya tenemos de alguna forma señalado cuál es la documentación que yo deseo en este caso eliminar, ¿ok? Dentro de mi entidad. No es que yo tome la decisión
simplemente y ya diga, ¿sabes qué? Vamos a notificar al archivo, ¿cómo se llama? De una vez porque yo quiero deshacerme de esta documentación, no tengo espacio, ¿no? Sino de que de alguna manera me tengo que regir a lo que está señalado dentro de la norma y justamente yo voy a ahorita juntarles un flujograma, ¿ya? Que es este. Ah, no, perdón. Primero vamos a poner esto. El expediente, en este caso de eliminación, debe contar con lo siguiente. Primero, el oficio carta dirigido al Archivo General de la Nación solicitando la eliminación de los documentos, un inventario de la eliminación que por si acaso dentro de la misma directiva hay un formato, es el anexo 2, ¿ok? Para poder verificar. Una copia autenticada de la resolución que aprueba el plan de control documental, es decir, donde me señala cuáles son los motivos para proceder a la eliminación de esa documentación. Una copia autenticada de cada serie documental y una muestra representativa de la serie documental que en este caso yo deseo archivar. Los expedientes de eliminación de documentos presentados hasta la fecha de publicación de la directiva son tramitados con la norma vigente, ¿ok? Los archivos centrales de las entidades públicas deben formular un cronograma de eliminación propuesto durante el año respectivo. Es decir, ya vamos a empezar a trabajar en que las OADs puedan, en este caso, proceder, ¿no? A señalar cuáles son los planes que tienen o cuál es la documentación que desean eliminar para que se vaya siendo evaluada. En un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación, cuando el archivo general aprueba el documento establecido. Pero hay un punto bastante interesante. Hay una directiva que es del año 2022, que también es del Archivo General de la Nación, que son los lineamientos para la exposición final de los documentos innecesarios por las entidades públicas en la autorización de eliminación del archivo. Esta va a ir de manera conexa a la directiva que yo ya les he señalado, por si acaso. Miren, como dice ahí, ¿no? Su objetivo es establecer lineamientos para la exposición final y habla de las responsabilidades y dice que la Comisión de Disposición Final de Documentos Autorizados para la Eliminación, en adelante comisión, es la responsable del cumplimiento de la directiva. La Dirección del Archivo Intermedio es la responsable de la recepción de los documentos declarados innecesarios y la Oficina de Administración es responsable de gestionar la publicación de la convocatoria. Bueno, esto es en el caso ya de las subastas que se van a dar. Y aquí adjuntan justamente las actas de entrega de documentos declarados innecesarios autorizados para la eliminación que son un total, bueno, en este caso dos anexos, ¿no? Que como pueden observar son datos principales de la entidad, ponen el número de paquetes que se desea, dónde se van a transportar, etcétera, ¿no? Y alguna observación. Y también presenta un anexo final que habla de la declaración jurada de destrucción física de los documentos innecesarios autorizados para eliminación, ¿sí? Todo se va a llevar mediante actas o declaraciones porque de alguna forma necesitamos señalar evidencia, ¿no? Para este tipo de acción que vamos a tomar. Prácticamente, este es el flujograma que se va a realizar para el tema de la eliminación. Miren, el archivo central, o también llamado OAA, va a presentar o va a conducir la elaboración de una propuesta de lo que yo deseo eliminar. Esta propuesta es un expediente de propuesta de eliminación que contiene todos los datos que les hemos dicho hace rato, tanto si tiene plan de control documental o no lo tiene. Esta propuesta, ¿qué va a pasar? El comité evaluador de documentos va a evaluar y va a aprobar la propuesta o no. De ser positivo, ¿qué va a pasar? Esto se va a enviar a la dirección de archivo intermedio, que verifica si se cumple o no con los requisitos del expediente para proceder a la eliminación. Y por último, se deriva a la Comisión Técnica de Archivos, quien emite una opinión en última instancia, diciendo, ¿sabes qué? Sí procede a la eliminación de archivos y esta la comunica tanto al Archivo Regional como al Archivo General de la Nación. Y se autoriza la eliminación de los documentos. Se entiende que nosotros hablamos de la eliminación de los documentos cuando ya no hay nada más que hacer por ellos. Ya acabó su ciclo de vida, se concluyó el mismo y ya no tenemos nada. Este documento ya no tiene más vida, ya no va a funcionar, no me es útil. Perdió todo tipo de valor legal y yo recién procedo a eliminarlo. ¿Ok? Bien, vamos a atender ahora sí a las preguntas. Me voy a ir un poquito arriba porque me han estado consultando. David me pregunta, ¿el archivo central propone la eliminación? Sí, ellos son los que presentan la propuesta al comité evaluador, ¿ok? Elizabeth me dice, ¿el plan anual de archivística qué persona lo realiza? En este caso, el mismo archivo central es el que elabora un plan, ¿no? Y señala cuál es la documentación que se va a archivar, que se va a eliminar posiblemente. Todo eso se va a elevar siempre, ¿no? Al comité para que lo pueda revisar.
¿Cuántos años tiene que pasar para que los documentos sean eliminados? Mira, la ley no te dice, sabes que después de 10 años elimínalos, como yo les digo, según el criterio de algunas entidades, establece dentro de sus directivas de que la documentación que tenga un plazo de 5 años y no tenga ningún tipo de trámite puede proceder a eliminarse, pero no podríamos aplicarla para todas las áreas porque va a depender mucho de las funciones que cumplan. Como te decía, el plan de logística, por ejemplo, logística no podría eliminar por el tema de las posibles vicios ocultos, denuncias que vengan después de que se ha ejecutado el servicio, ¿no? Entonces, ahí ellos no pueden archivar documentación de manera inmediata. José me dice, pero las autógrafas también las tendrían que conservar. En realidad, todo lo que son la emisión de actos resolutivos, yo sí considero que no se pueden eliminar porque han tenido un carácter administrativo y así no lo hayan tenido, han dado por culminada la vía administrativa. Entonces, queda como un precedente. David me dice, ¿resoluciones, legajos son de valor permanente? Claro que sí, ¿no es cierto? Son de valor permanente. Yo no puedo dejar de, sin ningún tipo de efecto. Ah, ya, es una delegación de facultades del año 2010, cuando estaba el otro alcalde y le delegó al gerente. Mejor lo eliminamos. Miren, el tema de delitos, como les digo, no tiene una fecha de prescripción. Se puede iniciar en cualquier momento una investigación. ¿Y qué pasa si requieren de esta, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Ay, lo eliminé porque me ocupaba espacio. Sería imposible, ¿verdad? Verónica nos dice, en la municipalidad donde trabajo se tienen archivos desde 1986, oficios, cartas e informes. De igual modo, desde que inició la gestión no se tomó atención a esta área. Sí, Verónica, aquí que tendría que hacer, quien tiene que trabajar es tu área de archivo central, tu almacén, estoy con la palabra almacén, tu archivo central. Ellos tendrían que elaborar un plan de control documental señalando, mira, básicamente en el plan de control documental, ¿qué se tiene que establecer? Bueno, no ha sido la clase, pero les explico. En el plan de control documental, lo que tú vas a hacer es eso, controlar toda la documentación que manejas a nivel archivístico, ojo, no en trámite, por favor, olvidémonos un rato del trámite a nivel archivístico, como por ejemplo cantidad, si tienes o no con espacios y cuentas con las áreas adecuadas y los recursos adecuados para un correcto archivo. ¿Qué sucede si tú ya no tienes espacio, tu archivo está al colapso, tus anaqueles están cayendo por el peso, ¿no? Y voy a seguir archivando. Aquí la entidad ya tiene que tomar en este caso responsabilidad y ojo con algo, ¿ah? Yo, aquí no sé si se los he puesto, creo que no, pero la ley de archivística señala claramente de que quien asume toda la responsabilidad es el titular de la entidad, porque es él el que debe de brindar los recursos humanos, los recursos materiales, financieros, etcétera, para poder cumplir con lo que señala la norma, que son justamente estas directivas. Así que es responsabilidad del titular de la entidad. Esa responsabilidad no es delegable, por si acaso. Quien asume va a ser la cabeza, ¿sí? José me dice, pero son documentos propios de la entidad. Ahora hablo de documentos presentados por la mesa de partes. Mira, por ejemplo, en el caso de las solicitudes de trabajo, si ya pasó más de 2 años, ¿qué ganan con esa solicitud? Si no lo han llamado en 2 años, ¿lo llamarán ahora? No. Se puede, en todo caso, dejar sin efecto, ¿no? Entonces, eh, archivos, documentos que son para conocimiento neto, invitaciones. Ya no, simplemente se podrían archivar, se podrían eliminar, diré. Yo ahora saben qué he hecho, yo he separado todo lo que es invitaciones en un tomo aparte por si en algún momento lo quieren eliminar. Manuel, ¿puedo eliminar órdenes de compra y de servicio que datan del año 2005? No. No hagan eso. La información que data de algún tipo de servicio emitido y que se ha dado conformidad y se ha pagado por la entidad no puede ser documentación eliminada, porque acredita que se ha generado un servicio, la conformidad del mismo, quién ha sido el área que lo ha requerido, para qué lo ha requerido. Así que no, no lo hago. David, ¿puedo proponer la eliminación? ¿Se puede proponer la plataforma por la plataforma del Archivo General de la Nación? Sí, pero igual te va a pedir que regularices la documentación en físico, ¿ah? Por si acaso, se puede utilizar la plataforma, pero igual te va a pedir que la regularices en físico, sobre todo lo del plan. Elizabeth me dice, cualquier persona puede trabajar en la eliminación de archivos, solo técnicos archivísticos. No, cualquier persona puede formar parte del comité inclusive, ¿no? No es que tenga que cumplir con algún requisito en especial. Es a criterio de la entidad. Doctora, hay sanción a quien asume ese cargo pero nunca hizo nada y más aún cuando los archivos están en costales sin verificar, sin tener cuidado. Sí.
Claro que sí, miren, todos tenemos un reglamento de organización y funciones y ahí establece cada una de las funciones que tenemos como responsables de cada área. Y el jefe del archivo, yo les aseguro que es la de velar por la seguridad de esta documentación. Así que ahí hay omisión de funciones. El archivo general aprueba con resolución la eliminación y notifica a la entidad. Así es, David. Y ahí ya se procede a la eliminación de la documentación. No es que, ya toma archivo, elimínalo, ¿no? Ya autorizó, ya verificó. ¿Por qué creen que ellos dicen que hacen la visita de campo? Porque en realidad, imagínense trasladar documentación que se puede eliminar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Hacen una visita, verifican y se elimina. ¿Ok? Mariela, las órdenes de servicio también se encuentran en el comprobante. Lo que sí podemos hacerlos es enviarlas al archivo central. O sea, no las mantengan en su archivo de su área, porque entiendo yo que imagínense tener documentación desde el año 2005. Envíenlas al área de archivo central. Eso sí pueden hacerlo, pero cumplan con los lineamientos que han señalado, pues que esté foliado, que esté en tomos o empastado o dentro de cajas, ¿ok? De acuerdo a lo que señale su propia entidad. En cuanto a los documentos administrativos del Poder Judicial, ¿cuáles son de valor permanente y cuáles son temporales? Los que han tenido algún tipo de participación dentro de los procesos. Pero, por ejemplo, invitaciones no tienen ningún tipo de relevancia, ¿verdad? Silvia me dice, mi institución tiene 325 años y hay mucha documentación. Los repositorios colapsados recién hemos eliminado 500 ml. Observo balances desde 1975 en Archivo General y no autorizan a eliminar esa serie. ¿Qué debo hacer? No tengo espacio y menos infraestructura. Silvia, recurre a tu titular de la entidad, recordándole que él es el encargado de poder solucionar. Miren, es por eso que en los últimos años se ha invertido en el tema de de la construcción de archivos, de archivos regionales, ¿ah? Porque en realidad es algo en lo cual deberían de invertir, porque son los titulares de las entidades los responsables. Entonces yo te recomiendo de que simplemente le remitas, bueno, sabemos que es por un tema político, no podemos hacerlo, pero como encargada podrías enviar una recomendación de que se considere un nuevo espacio para el archivo, toda vez que se debe de cumplir con lo que la norma señala, dando seguridad también a a la información y a la documentación y que deslindas cualquier tipo de responsabilidad por si ocurre algún tipo de desastre natural o evento que ponga de alguna manera en riesgo esa documentación. Yo te podría sugerir eso, Silvia. ¿Cuál es la cantidad de metros lineales según la norma? Ejemplos. Bueno, se va a basar en este caso por la cantidad, se refiere a, no existe un límite que podamos nosotros decir, hasta este tope podemos eliminar, ¿no? Simplemente ellos son los del Archivo General de la Nación son los que se encargan de ir al espacio, hacer la medición que corresponda según lo que se ha señalado, ¿no? Y autorizar de que esto sea lo que se proceda a eliminar. Y Mauro Manuel me dice, en cuanto a las funciones del encargado del archivo, si no están en el ROF, ¿puedes sancionarme por omisión? Si no están en el ROF, podría ser bastante difícil, pero yo considero que dentro de una institución sí deben señalar funciones. Ahora, tal vez no se las hayan asignado al área de archivo, revisen la parte de Secretaría General, porque muchas veces ahí están señalan, ¿no? De que es el encargado de la documentación, bla, 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 de la entidad. Entonces, si no, va a asumir él la responsabilidad, pues. Y si no, buscan las funciones del gerente, porque de hecho que están en algún documento de gestión. Andrés me dice, por el uso de algunos expedientes antiguos con más de 60 años se deshojan y se fragmentan sus hojas. Claro, en ese caso, Andrés, como te decía, ya esa documentación no la puedo mantener ahí porque en la realidad es un desgaste, ¿no? Es un papelillo. Yo tenía expedientes así, yo he autorizado que se proceda a la eliminación porque ya los hemos digitalizado, les estamos dando el valor legal que corresponde, ¿no? He pedido que en este caso se emita, inclusive en algunos casos son copia de, ¿no? Entonces, lógicamente ya no va a tener ningún tipo de validez. Ahí sí se puede pedir. Y eso sí lo autoriza el archivo general, el tema del desgaste. Eh, Dalila me dice, por ejemplo, el gobierno regional de Amazonas no está recibiendo documentación para eliminación que hace mención que no hay la máquina trituradora y el área adecuada para la recepción. Ah, ya, sí, claro. Es que el detalle está en que dentro de lo que es el archivo regional, seguro que establece el tipo de eliminación de documentación. Por si acaso la eliminación no es que haya, voy a quemarlo junto con los árboles en San Juan, ¿ah? No, sino que en este caso dentro de los lineamientos también del Archivo General de la Nación y de los archivos regionales, señala que existen maquinarias y ya luego una vez que esto se tritura
o queda sin ningún tipo de defecto, se puede proceder al tema del reciclaje, ¿no? Se pone en sacos y se procede a reciclar. Pero no podríamos dejar constancia de documentos completos o romperlos nada más por el tema del cuidado de las firmas, de los vistos buenos, evitar, ¿no? En todo momento la falsificación o la inseguridad que se pueda generar a raíz de estas decisiones. ¿Ok? Bueno, ya hemos hasta ahí culminado con el curso del día de hoy. Espero que de verdad los haya podido apoyar en el conocimiento sobre la foliación de los expedientes y eliminación de documentos. Todo ello basado en el curso de especialización de gestión documental que actualmente se está dictando de la mano con el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. ¿Ok? Igual voy a seguir leyendo las preguntas que tenemos, a ver, por si acaso. Pero es correcto que voten, ay, perdón, las hojas antiguas fragmentadas en la limpieza diaria basándose en que no están inventariadas puede tener valor histórico. Pero te refieres, Andrés, a documentación que ya ha sido autorizada para eliminación, no se queda en la entidad por si acaso, ¿no? De ninguna manera. No, en el tema de balances contables no. Nos regimos a la ley general. Bueno, ya los demás son parte de agradecimientos a ustedes. Les agradezco por haber el día de hoy, haber formado parte de esta sala y como ustedes han visto, cuando hay interacción se hace mucho más bonito porque conocemos un poquito más de la realidad, ¿no? Nos vamos a los ejemplos que se van dando dentro de cada una de nuestras entidades, solamente impulsarlos a seguir pues capacitándonos en el tema. Vamos a seguir en este curso de gestión documental. Ya la próxima clase vamos a hablar un poquito más especializado sobre el tema de los inventarios, así que espero que nos sigan acompañando. Nuestro coordinador académico acaba de enviarnos los datos para las personas que están interesadas. Recuerden que todo el material, incluyendo los links que me han estado pidiendo, está dentro del material. Si ustedes acceden a la certificación, bueno, a matricularse en el curso que ya se ha dictado, tienen acceso a la grabación del curso, a todo el material que se les está brindando aquí, además que también les agregan material adicional como son las normativas a los links y lógicamente al certificado pues emitido por el Ilustre Colegio de Abogados, ¿no? Por el costo de 20 soles, así que los invitamos a que ustedes puedan obtener esta información que es válida para concursos públicos y privados, incluyendo la Junta Nacional de Justicia.